Capítulo 45. Un buen amigo es difícil de encontrar. Un fanfic de Pokémon. Buenos días, Ash. Ash refunfuñó y se removió, abriendo los ojos y cerrándolos de inmediato ante la dolorosa luz que inundaba el dormitorio. Tras un instante, entrecerró los ojos y miró hacia la puerta, donde sus ojos captaron la silueta de una figura femenina familiar, enmarcada por la luz del pasillo. La chica, de pie en el marco de la puerta, tenía una gran bandeja en las manos y una sonrisa extrañamente dulce en el rostro. Iris, murmuró. ¿Qué pasa? Solo pensé que disfrutarías de un desayuno en la cama, nada más. Iris entró, cerrando la puerta de una patada, mientras Ash se incorporaba en la cama. Te lo has ganado después de la batalla contra Olimpia que tuviste el otro día. Oh, gracias, supongo. Ash estaba desconcertado, como mínimo, mientras Iris le colocaba la bandeja en el regazo, antes de sentarse de lado en la cama junto a él. Recorrió con la mirada la bandeja, que estaba repleta de panqueques, huevos, tocino y tostadas. Claro. Respondió alegremente. Lo que sea por mi mejor amiga del mundo. Su voz sonaba tensa y artificial, como si nunca hubiera intentado hablarle así a alguien. Sonaba hipócrita y dejaba una impresión como la de una planta carnívora intentando atraer una mosca a sus fauces. Bien, Ash tomó el cuchillo y el tenedor que habían dejado a ambos lados de la bandeja, observando el botín que tenía delante, intentando decidir qué comer primero. Iris se acercó, a centímetros de él. Pensé que podríamos salir a jugar una batalla Pokémon más tarde, cuando te apetezca, continuó. Podríamos tener una revancha como Dios manda con todo el equipo, no solo uno contra uno como antes. Apuesto a que también sería un buen entrenamiento para el gimnasio de Athena. Suena divertido, ¿verdad? Ash suspiró y volvió a dejar los cubiertos, incapaz de soportarlo más. Eres muy malo con eso de adular, ¿sabes? La actitud agradable de Iris se desvaneció al instante, como si se le hubiera activado un interruptor en su interior. Y eres muy malo siendo generoso con tus amigos. Espetó, con la voz llena de amargura y veneno. Puso los ojos en blanco, cansado de repetir la misma conversación. No puedo darte un tirún sin más, Iris. Claro que sí. Nadie te lo impide. Insistió. Ya vas a tener un Pokémon fósil. ¿Para qué necesitas otro? ¿Por qué no puedes compartirlo? No se pueden compartir algunos de los Pokémon más raros del planeta. No son como una bolsa de papas fritas. ¿Qué testarudo eres con esto? Iris lo fulminó con la mirada, con sus ojos furiosos fijos en él. Ese tirún lo sería todo para mí. Es solo otro Pokémon para ti. Solo estás siendo codicioso. No me digas que no me importaría un Pokémon. Replicó Ash. Me gané esos fósiles con justicia. Intentaste conseguirlos y perdiste. Chicos. Ambos dieron un salto al oír la voz aguda de Brock, que cortó el aire desde la litera de encima de la de Ash. Es demasiado temprano para esto, así que podrían callarse o irse. Ash asintió dócilmente, repentinamente avergonzado. Lo siento, Brock volvió a su comida, buscando de nuevo sus cubiertos, pero Iris extendió la mano y le arrebató la bandeja antes de que pudiera dar un solo mordisco. Resopló y se levantó, volviéndose hacia la puerta y abriéndola de golpe antes de salir furiosa, sin molestarse en cerrarla de nuevo. Gimió y se deslizó lentamente de vuelta a su litera. Ya no había muchas posibilidades de que volviera a dormirse. Por los sonidos de movimiento a su alrededor, parecía que nadie más volvía a dormirse. ¿En serio siguen haciéndolo? Se quejó Madison adormilada. Es la única que lo intenta. Insistió Ash. Intenta sacarme un Pokémon gratis. Sabía que Tirun significaba mucho para ella, pero no sabía que se pondría tan insoportable. Serena se frotó el ojo al incorporarse. No le debes ningún Pokémon, Ash. Los ganaste de buena fe, como dijiste. Pero, sería muy generoso de tu parte si lo pensaras, ¿sabes? Ash se dio la vuelta en la cama, su cuerpo aún se rebelaba contra la mañana. Si fuera algo como un Beedrill, claro. Pero un Tyrunt. ¿Sabes cuántos hay? Ella negó con la cabeza. No. ¿Cuántos hay? Oh, hizo una pausa, con el rostro inexpresivo. Yo tampoco lo sé, pero la cuestión es que no es mucho. Me sorprendería que hubiera 100 Tyrunt y Tyrantrum por todo el mundo, añadió Brock, resignado a su destino de despertar prematuramente. Incluso entre los Pokémon fósiles, son bastante raros. Serena se debatía entre ser justa con Ash, querer mantener la paz y estar demasiado cansada para mantener ese equilibrio. Solo espero que esto no arruine su amistad ni nada. Lo dudo, respondió Ash. Ya hemos tenido nuestros problemas, pero seguimos siendo amigos.
Estoy seguro de que todo saldrá bien. Hizo una pausa, frunciendo el ceño. Al menos, creo que sí. La habitación quedó en silencio por un momento, mientras Ash se perdía en sus pensamientos. Él e Iris ya habían discutido antes, por asuntos mucho más triviales, y su terquedad mutua casi los había separado antes de que se tragaran el orgullo y se reconciliaran. Discutir por algo tan importante para Iris podría ser demasiado para su amistad. ¿Lo perdonaría alguna vez por mantener uno de los sueños de su vida a punto de ser alcanzado? Los Pokémon llegan hoy, ¿verdad? Preguntó Madison finalmente. Sí, hoy. Los restauradores de fósiles dijeron que terminaron ayer por la mañana. La voz de Ash se llenó de energía al recordar la inminente llegada. Más tarde tendré una Maura y un Tyrunt. ¿Qué ganas? ¿Tienes espacio para ellos? Preguntó Brock, demasiado exhausto para compartir la emoción de Ash. Ya tienes 6 Pokémon contigo, ¿verdad? Ah, vale. Ash se incorporó bruscamente, deslizándose fuera de la cama. Tengo que llamar al profesor Oak y liberar un par de plazas. Tomó su mochila y salió por la puerta, dirigiéndose a las duchas, mientras los otros 3 viajeros se tomaban su tiempo para despertar y afrontar el día. Ah, aquí están. Acaban de llegar. En una pantalla de video en la sala de teléfonos del centro Pokémon, el profesor Oak reapareció tras una breve desaparición, con una Pokéball en cada mano. Esta será mi primera oportunidad real de estudiar un Sigilip. Tendré que vigilarlo siempre que tenga tiempo. Es única, sin duda. Ash sonrió a la pantalla. Drapion puede que les dé un poco de miedo a los demás Pokémon al principio, pero por dentro es muy tierno. Sé que se llevarán bien cuando lo conozcan. Créeme, el corral ha lidiado con cosas mucho peores que un Drapion. Oau rió para sí mismo. En fin, será mejor que envíes a Tyrunt y a Maura cuanto antes, ¿entiendes? Ver a los Pokémon fósiles socializar siempre es fascinante. Y estudiar su dieta me ayudará a reconstruir una imagen más completa de la cadena evolutiva a largo plazo. Lo haré, no te preocupes. Ash hizo una pausa, preparándose para despedirse mientras sus amigos entraban a la sala telefónica, tras haber terminado de desayunar. Antes de que pudiera terminar la llamada, una idea le cruzó la cabeza. Oh. ¿Cómo está Torkoal? Está bien, como siempre, tranquilizó Oak al niño. Durmiendo, comiendo, jugando con los demás Pokémon y durmiendo un poco más. Está feliz como un Clamperl. Le pedí a Tracey que le añadiera más vitaminas a su comida para que se mantenga sano. Muchas gracias, profesor. Ash miró brevemente a sus amigos antes de volver a la llamada. Me tengo que ir. Gracias de nuevo por cuidar de esos dos. Claro, claro, respondió el profesor Oak con una suave sonrisa. Aquí se sentirán como en casa. No tienes que preocuparte por nada. Mucha suerte con la Liga de Kalos. Mientras Ash se despedía y terminaba la llamada, oyó unos pasos suaves que se acercaban por detrás, seguidos de una dulce voz femenina. ¿Quién es Torkoal? Ash giró en su silla y levantó la vista para encontrarse con la mirada de Serena. Es uno de los Pokémon que capturé en mi primer viaje a Oen. Un buen luchador, un poco emotivo. Ella asintió. ¿Por qué le preguntaste al profesor Oak sobre él? ¿Está enfermo? No, solo es viejo, respondió Ash. Es mucho mayor de lo que pensábamos cuando lo atrapé. Ya casi ha dejado atrás sus días de luchador, así que se queda en casa del profesor Oak, comiendo, durmiendo y jugando. Nos gusta decir que está jubilado. Parece que está viviendo la vida al máximo, intervino Madison, colocándose entre Brock y Serena. Se encogió de hombros en respuesta. Supongo que sí. Sé que si fuera un Pokémon, preferiría estar luchando. Se levantó, estirando los brazos. ¿Qué están haciendo hoy? ¿Alguien ha visto a Iris? Serena negó con la cabeza. Desde esta mañana, no. Supuse que estaba de mal humor en algún lugar de la ciudad. Ash asintió, con el ceño ligeramente fruncido. No tenía muchas ganas de verla en ese momento, pero le gustaría saber que al menos estaba bien. Probablemente exploraré la ciudad un rato, intervino Brock. Me interesa ver el reloj de sol. He oído que es un punto de referencia muy importante en Kalos. Voy a practicar con mis Pokémon para la próxima exhibición, continuó Madison. Haré lo que pueda sin Barret. Todo ayuda. Claro que sí, asintió Serena. Voy a pasar un rato horneando aquí en la cocina del centro Pokémon. Voy a preparar más Poképuffs, y quizás también algunas cosas para nosotros. ¡Genial! Ash le sonrió. ¿Te importa si te ayudo? Se sobresaltó un poco, sorprendida. Claro, está bien. ¿Y por qué? Él se encogió de hombros. Simplemente me pareció divertido.
Y apuesto a que también podría aprender mucho de repostería. Su sonrisa se dibujó con facilidad en su rostro. Claro, Ash. Siempre he pensado que hornear es divertido. Y me alegrará tener una mano amiga. ¡Genial!, reiteró, entusiasmado con la idea de pasar más tiempo con Serena. ¿Empezamos ya? En un momento, respondió ella, pasando junto a él. Necesito hacer una llamada, rapidísimo. ¿A quién llamas?, preguntó Madison arqueando las cejas. Oh, nadie importante, respondió Serena crípticamente, mientras tomaba asiento frente al videoteléfono. Ash le sonrió con suficiencia. ¿No llamaste a nadie para una sorpresa de cumpleaños ni nada? Ella lo miró de reojo, ofreciéndole una sonrisa burlona. ¿No te gustaría saberlo? Usó la mano para ahuyentar a los demás, buscando un poco de privacidad. Él rió entre dientes y se alejó, volviendo al vestíbulo con los otros dos, seguro de que ella tenía planes para su cumpleaños. Su 16º cumpleaños era en una semana y media, aunque Madison cumpliría 11 incluso antes, en tan solo unos días. El cumpleaños de Serena era el siguiente, pues cumpliría 16 unos 2 meses después que Ash, mientras que las celebraciones de Brock e Iris aún estaban lejos. A pesar de que Iris decía que Ash era un niño pequeño, él se había mostrado incrédulo al descubrir que era casi 8 meses menor que él. Iris, por supuesto, no se arrepentía. Mientras el trío entraba al vestíbulo, Ash se sentó y sacó su Pokédex para estudiarla, con Pikachu apoyado en el brazo del amplio y cómodo sillón. Madison y Brock salieron por la puerta, antes de darse la vuelta y alejarse en direcciones opuestas. Una hora después, Serena y Ash estaban trabajando arduamente en la cocina disponible para los invitados del centro Pokémon, ambos con delantales encima de sus atuendos habituales. Ash se había resistido al delantal al principio, pero después de la segunda vez que se derramó harina sobre la ropa, se dio y se lo puso, aunque solo fuera para evitar que Serena volviera a ponerle los ojos en blanco. Bueno, ahora viene, Ash miró fijamente su gran tazón de ingredientes secos y en polvo, intentando recordar lo que habían hecho con la primera tanda de Poképuffs. A su lado, Serena cascaba huevos sin esfuerzo en un tazón de ingredientes húmedos, usando solo una mano. Pikachu estaba sentado en una esquina de la gran isla de la cocina donde trabajaban, observando con curiosidad y esperando pacientemente su oportunidad de probar un Poképuff. 1,5 tazas de harina, dijo, concentrándose en su propio tazón. Bien. Ash extendió la mano hacia la bolsa de harina a su derecha, agarrándola con cuidado con ambas manos y la inclinó hacia el tazón. Antes de que pudiera verter harina, dio un respingo cuando una espátula de madera golpeó el costado de la bolsa, haciéndola caer casi. No, reprendió Serena con dureza, sin apenas mirarlo. Nunca a mano alzada. Siempre mide los ingredientes. Rápidamente tomó una taza medidora. Brock siempre cocina a mano alzada. Con diligencia, sacó una taza de harina, recordando retirar el exceso, una de las pocas cosas que había logrado retener de la tutela de Serena hasta el momento. Cocinar es diferente a hornear, explicó, mientras tomaba su tazón con un brazo y comenzaba a batir los ingredientes húmedos. Cocinar es más indulgente y se pueden corregir errores con mayor facilidad. Hornear es una ciencia. Demasiado o muy poco de algo puede hacer que todo se desmorone. Asintió, frunciendo el ceño mientras añadía la harina al bol. Nunca se me dieron bien las ciencias. Revolvió brevemente el contenido del bol con un tenedor, mezclando la harina con el azúcar y el bicarbonato. La verdad es que no está tan mal. Serena volvió a dejar el tazón, examinando su delantal, contenta de verlo intacto. Solo hay algunas reglas que siempre debes tener en cuenta. Mide siempre los ingredientes, mezcla los secos con los líquidos, ese tipo de cosas. Le acercó el tazón. Y hablando de eso. Él asintió, levantando su tazón y moviéndolo lentamente. El primer puñado de ingredientes secos salió en un gran trozo, salpicando el segundo tazón y levantando una nube de harina que cubrió sus caras. Ella contuvo un estornudo, revolviendo los ingredientes mientras Ash añadía el contenido de su tazón, poco a poco. Una vez combinados todos los ingredientes, Ash dejó el tazón a un lado y observó cómo Serena mezclaba la mezcla hasta obtener la consistencia adecuada. Listo, dijo con una sonrisa que se le notaba en el rostro y se le notaba en la voz. Está exactamente como debe estar. Ahora solo hay que verterlo en los moldes. Tomó 2 cucharas grandes que estaban en la encimera y le dio una a Ash. Empezó a tomar cucharadas grandes de la masa líquida de Poképuff y a verterlas en moldes de hojalata. Ash siguió su ejemplo, vertiendo con cuidado la masa en algunos moldes, intentando igualar la cantidad exacta que Serena usaba para cada bocadito.
No pensé que esto fuera tan complicado, comentó, dejando caer un poco de masa sobrante en el molde. Pensé que lo estaba haciendo todo bien, pero no dejabas de decirme que me había equivocado. Serena sonrió. Bueno, para alguien que no ha hecho esto antes, no estuviste tan mal, comentó. Pero no estoy segura de que seguir instrucciones al pie de la letra sea tu estilo. Tienes razón en eso, admitió. Para mí, normalmente es solo, como, en las batallas, estudio la Pokédex para ver los movimientos, las ventajas de tipo y demás, pero al final hago lo que me parece correcto, ¿sabes? Dejó la cuchara de servir en la encimera, y Pikachu corrió a lamer un poco de la masa sobrante. Soltó una risita mientras terminaba de llenar el último molde. Eres perfecto, Ash. Se apartó para coger una toallita y limpiarse el exceso de harina de la cara. Tienes un gran instinto para muchas cosas, pero la repostería no es una de ellas. Le lanzó la toallita a Ash, quien la atrapó fácilmente con una mano. Supongo. Se limpió la cara, dejando varias zonas sin limpiar en la frente y la mandíbula. Así que ahora van al horno. Agarró el molde con una mano y con la otra abrió un horno precalentado. Y ya está saliendo la primera tanda. Una vez que se enfríen los Poképuffs, los decoramos. Metió con cuidado el molde en el horno y lo cerró, antes de abrir un horno contiguo y sacar un juego de puffs perfectamente horneados con una manopla. Me parece bien, respondió Ash. Quizás los decore mejor. Serena se mordió la lengua con firmeza, sin querer revelar su falta de fe en sus habilidades artísticas, y en cambio esbozó una sonrisa. Quizás tú. Su comentario fue interrumpido por un estruendo desde fuera de la ventana. Los tres ocupantes de la cocina se giraron hacia el ruido, al tiempo que se oía la voz de una mujer mayor. Ratona miserable. Vuelve aquí. Ash corrió hacia la ventana, la abrió de golpe y miró hacia afuera, mientras Pikachu trepaba al alféizar. Observaba una especie de mercado al aire libre, donde más de una docena de vendedores habían instalado sus puestos, vendiendo fruta, verduras, baratijas y más. Un puesto al otro lado de la calle del centro Pokémon tenía varios carteles derribados y gran parte de su inventario de vallas en el suelo. La dueña del puesto, una mujer corpulenta de cabello castaño y ojos ardientes, salía corriendo a la calle con un Pokémon azul y blanco, parecido a una ardilla, a su lado. Ash siguió su mirada por el camino y vio un Pokémon bípedo, amarillo, parecido a un hurón, con detalles rojos en brazos, piernas y cola. La criatura miraba burlonamente a la dueña del puesto, imperturbable ante su ira, mientras sostenía varias vallas en sus brazos. Ash arqueó las cejas al reconocer de inmediato al Pokémon como un Mienfoo, un Pokémon de tipo lucha que Corrina había usado en combate contra Ash años atrás. Esta vez no te escaparás. El dueño del puesto señaló al ladrón Mienfoo. Pachirisu, usa descarga. Las mejillas de su Pokémon comenzaron a brillar con electricidad, antes de que un arco saliera disparado del cuerpo de la criatura hacia el ladrón de vallas que escapaba. Mienfoo se deslizó hacia un lado con una velocidad impresionante, esquivando la electricidad con facilidad. Con un movimiento fluido, el Pokémon se agachó para agarrar una roca del suelo y se la lanzó directamente a su atacante. La roca golpeó a Pachirisu de lleno entre los ojos, derribándolo de espaldas. El dueño del puesto gritó con una rabia incomprensible, mientras Mienfoo se daba la vuelta y huía con su botín de vallas. ¡Guau! ¿Qué pasa con ese Mienfoo?, preguntó Ash en voz alta, sin dirigirse a nadie en particular, con un dejo de asombro en la voz. El comerciante a la derecha de la ventana intervino para responder. Lleva meses causándonos problemas, respondió el hombre mayor. Siempre pasa por los puestos o se cuela en las tiendas para robar comida, vallas y demás. ¿Tiene entrenador?, preguntó Ash, mientras los engranajes giraban y los planes se formaban en su cabeza. No sé si antes lo hacía, pero ahora ya no. Muchos entrenadores han intentado atraparla, pero es demasiado escurridiza y fuerte para ellos. Ash ya sonreía de oreja a oreja antes de que el hombre terminara de hablar. Podía ver tanto el desafío como la recompensa que supondría capturar y entrenar a una Pokémon testaruda pero poderosa, y ya estaba decidido a añadirla a su equipo. Reclutar a Mienfoo, además de Tiruntiamaura, que recibiría más tarde, quizá fuera excesivo, y tendría que pensar en otro Pokémon de su equipo para enviarle al profesor Oak, pero nunca dejaba pasar una oportunidad de oro como esta. Pues nunca me ha visto. Presumió. Salgamos, Pikachu. Se giró rápidamente hacia la puerta, deteniéndose al encontrarse con la mirada de Serena, casi olvidándola. Oh, Ella le dedicó una sonrisa comprensiva. Adelante, Ash. Yo me encargo del resto. No hay problema. Gracias, Serena.
corrió hacia la puerta, dándole un rápido apretón de manos al pasar corriendo, con Pikachu siguiéndolo. Ella lo vio tirar el delantal a un lado mientras salía corriendo, derrapando en una esquina con la prisa por interceptar al Mienfoo, antes de volver a la encimera y empezar una tercera tanda de masa, sonriendo y tarareando. Había sido divertido hornear junto a Ash, pero esto sin duda iría más rápido sin él. En un callejón a varias cuadras de distancia, Mienfoo se atiborraba de bayas robadas, llenando su estómago vacío hasta reventar. Un puñado de Murkrow observaba desde lejos, esperando la oportunidad de robarles algo de comida, pero una mirada fulminante de Mienfoo los hizo dispersarse. Los Pokémon salvajes de Ciudad Anistar habían aprendido a no enfrentarse a este ladrón de bayas. Aquí estás. Mienfoo se levantó de un salto y se dio la vuelta. Vio a Ash en la entrada del callejón, con Pikachu al hombro y Growlithe a sus pies, chillando triunfalmente. Lo miró con clara sospecha, pues ya tenía una idea clara de lo que quería. Ya había lidiado con suficientes entrenadores ambiciosos en los últimos meses. La gente de aquí me dijo que eres muy fuerte, continuó Ash. Y antes, en el mercado, hiciste buenos movimientos. Eres justo el tipo de Pokémon que me encantaría añadir a mi equipo. Mienfoo lo fulminó con la mirada un instante, considerándola apenas, antes de dar su respuesta no verbal. Se metió la última valla anaranjada que le quedaba bajo el brazo izquierdo antes de abalanzarse a toda velocidad, buscando escapar. Ash sonrió con entusiasmo, listo para poner a prueba a este Pokémon salvaje en combate. Growlithe, usa Ember. El Pokémon cachorro chilló antes de escupir una pequeña bola de fuego hacia Mienfoo. El Pokémon salvaje saltó con facilidad, pateando la pared del callejón y lanzándose contra Growlithe con una potente placa. Growlithe chilló, deslizándose por el suelo y estrellándose contra la pared del callejón, desplomándose un instante antes de poder levantarse. Mienfoo continuó adelante, impertérrita. Madre mía. Ash se giró hacia su compañero, que estaba sobre su hombro. Pikachu, deténla con cola férrea, rápido. Pikachu saltó al suelo, corriendo hacia Mienfoo mientras su cola se endurecía como el hierro. Una vez lo suficientemente cerca, saltó en el aire y giró, balanceando la cola horizontalmente hacia la cabeza de Mienfoo. La Pokémon salvaje se dobló hacia atrás y se deslizó hacia adelante sobre sus rodillas, agachándose bajo la cola como si fuera un palo de limbo. Saltó hacia adelante de nuevo y golpeó el torso de Pikachu con su brillante fuerza de palma, derribándolo. Ash abrió los ojos de par en par al ver a Pikachu volando hacia él, extendiendo la mano y atrapando el proyectil Pokémon. Solo tuvo un instante para mirar atrás y reaccionar cuando Mienfoo saltó por los aires, lanzándole un puñado de tierra y arena a la cara. Cerró los ojos al instante, impidiendo que la tierra entrara, pero tosió cuando el ataque improvisado se coló en su nariz y boca. Un instante después, cayó de espaldas, tosiendo por segunda vez cuando Mienfoo aterrizó sobre su pecho antes de saltar de nuevo. Abrió los ojos y vio al Pokémon escapar calle abajo, todavía cargando su valla naranja robada. Aunque gemía y tosía, no pudo evitar asombrarse por lo que había visto. La fuerza de Mienfoo era promedio para un Pokémon de tipo lucha sin evolucionar, pero su velocidad y evasión eran espectaculares. No era de extrañar que ningún entrenador la hubiera atrapado hasta entonces. Probablemente no habían podido tocarla. Sin embargo, al verla doblar una esquina y desaparecer de nuevo, se preguntó si tendría más suerte. Ash. ¿Estás bien? Giró la cabeza hacia el otro lado cuando una voz femenina familiar le habló. Sus ojos se iluminaron al ver a la chica de cabello morado arrodillada a su lado. Iris. Ash se incorporó sobre un codo, mientras Pikachu se sentaba sobre su pecho. ¿Qué haces aquí? Estaba caminando por la ciudad cuando vi a Mienfoo limpiando tu reloj. Él refunfuñó y bajó la mirada. Me tomó por sorpresa, eso es todo. Extendió la mano y le quitó un poco de tierra de la cara, junto con el exceso de harina. ¿Intentó hacerte un pastel o algo así? Estás cubierto de harina. No, eso es olvídalo. Ash se limpió la cara con la manga, limpiándose el resto, mientras Pikachu se bajaba de un salto. Necesito encontrar a esa Mienfoo antes de que se aleje demasiado. Iris sonrió con suficiencia y se puso de pie junto a él. Si te pasó tan fácilmente, podríamos necesitar dos para derribarla. La miró con los ojos muy abiertos, al comprender lo que sus palabras implicaban. ¿Dos de nosotros? Preguntó un poco desconcertado, pues no esperaba una oferta así después de su breve pelea de esa mañana. Ella le sonrió y le ofreció la mano para ayudarlo a levantarse. Vamos, Ash. Vamos a atrapar a ese Mienfoo.
Su rostro pronto se iluminó con una sonrisa similar, mientras le tomaba la mano y ella lo ayudaba a ponerse de pie. Iris era una verdadera amiga, de pies a cabeza. Apenas podía imaginar qué le había preocupado tanto antes. Ash, Iris y Pikachu se dieron la vuelta y corrieron por la acera, siguiendo a Growlithe mientras ella perseguía el olor de Mienfoo por el centro de Ciudad Anistar. El olfato de Growlithe pronto los condujo a un parque a 4 cuadras de distancia. Corrió hasta un árbol y lo arañó con ambas patas, ladrando fuerte y repetidamente. Entre las ramas del árbol, Mienfoo se incorporó, mirando al suelo con irritación. Ash y Pikachu corrían hacia el árbol que ella había elegido, con Iris y su excadril rezagados, mientras Ash devolvía a Growlithe a su Pokéball. Gruñendo, Mienfoo se puso de pie rápidamente y empezó a saltar de rama en rama. Excadril, usa explosión certera. Ordenó Iris. Su Pokémon se quedó inmóvil un instante, formando una bola de energía en sus manos en poco menos de un segundo. La lanzó hacia arriba contra Mienfoo, que se retiraba, quien saltó de ella sin pensárselo 2 veces. Mientras volaba hacia la siguiente rama, no pudo evadir el rayo que Pikachu le lanzó y se estrelló contra la rama siguiente en lugar de aterrizar. Se colgó torpemente con ambos brazos de la rama, que se dobló ligeramente bajo su peso. Pikachu, dale un golpe al árbol con cola férrea. Déjala caer. Gritó Ash. Pikachu saltó hacia el árbol, con la cola dura como el hierro, listo para golpear. Mienfoo gruñó y tiró de la rama con todas sus fuerzas, rompiéndola por la base y precipitándose al suelo. Para cuando Pikachu golpeó el árbol, Mienfoo ya estaba bajando, con la rama aún en las manos. La blandió como un bate de béisbol, golpeándola en la cabeza de Pikachu y partiéndola por la mitad. Pikachu gritó de dolor, derribado por la rama y aturdido por el impacto, necesitando unos instantes para volver a levantarse. «¡Guau, esta cosa!», murmuró Iris en voz baja, antes de volver a hablar. «Usa golpes de furia». Su excadril se abalanzó hacia adelante, con las garras extendidas en ambas patas, y comenzó a asestarle furiosamente un golpe al Pokémon de tipo lucha. Los ojos de Mienfoo brillaron azules mientras esquivaba, se agachaba y saltaba sobre un ataque tras otro, una clara señal de detectar. Tras esquivar una docena de golpes, lanzó la rama rota contra la garra de Excadril, astillándola y distrayendo brevemente al Pokémon de Iris. Mienfoo aprovechó el momento para lanzarse hacia adelante y clavarle una palma de fuerza en el estómago. La fuerza del ataque derribó a Excadril de espaldas, más afectado que herido. «Excadril, vete bajo tierra», ordenó Iris. Sus Pokémon respondieron rápidamente, cerrándose y formando un taladro antes de excavar bajo tierra. Mienfoo echó a correr, viendo una oportunidad para escapar, pero un segundo rayo de un Pikachu recuperado la sacudió y la hizo caer sobre una rodilla. La pausa momentánea fue suficiente, y Excadril emergió justo debajo de ella, lanzándola por los aires antes de estrellarse con fuerza contra el suelo. Mienfoo se incorporó, respirando con dificultad mientras miraba a sus dos oponentes. No estaba muy bien equipada para recibir golpes fuertes, así que prefería esquivarlos, y sabía que un ataque más podría dejarla fuera de combate. Pensando con rapidez, comenzó a lanzarles trozos de la rama rota, intentando desequilibrarlos para que no pudieran contraatacar. Pikachu los esquivó con facilidad, pero Excadril recibió varios golpes, teniendo que levantar las garras para protegerse los ojos. «Pikachu, ponte detrás de ella y prepara la electrotela». Pikachu obedeció la orden de su entrenador, dando una vuelta rápida para cortarle la huida a Mienfoo. La miró fijamente mientras cargaba una bola de electricidad en su cola, haciéndola cada vez más grande, esperando la orden para lanzarla. Mienfoo le devolvió la mirada, respirando con dificultad mientras esperaba a que la telaraña saliera, preparada para lanzarse por cualquier abertura que pudiera. Ahora. Ataque de túnel. Resonó la voz de Iris. Mienfoo parpadeó y se giró, jadeando al ver a Excadril lanzándose hacia ella con las garras extendidas. Intentó en vano zafarse, pero sus garras la sujetaron con fuerza, y los dos Pokémon desaparecieron bajo tierra. Pikachu se levantó, disipando la electricidad de su cola, y esperó a que ambos reaparecieran, junto con Ash e Iris. Unos segundos después, Mienfoo salió disparada del suelo con Excadril justo detrás. Cayó al suelo con fuerza y rodó hasta detenerse, sin siquiera intentar levantarse, aturdida y derrotada. ¿Sí? Es mi oportunidad. Ash se llevó la mano al cinturón y agarró una de las Pokéballs de repuesto que tenía a mano. Volvió a mirar al atónito Mienfoo y. Vamos, Pokéball. Ash se quedó paralizado cuando un dispositivo de captura diferente voló por los aires, impactando directamente en el estómago de Mienfoo.
Casi gritó de la sorpresa, mirando a su derecha, donde Iris aún tenía el brazo extendido, con la mirada fija en el Pokémon salvaje. ¿Qué? ¿Qué haces? Exigió, sin obtener respuesta. Ambos entrenadores observaron cómo el Mienfoo salvaje era absorbido por la Pokéball, que cayó al suelo. Con cada movimiento de la Pokéball, Ash sentía que el corazón se le encogía aún más. Finalmente, la Pokéball se detuvo y emitió un suave sonido, y el corazón se le encogió. ¿Sí? Lo conseguimos. Iris levantó el puño antes de correr. Buen trabajo, Excadrill. Iris. Gritó Ash, confundido y furioso. ¿Qué haces? Creí que me ayudabas. Voy a atrapar a Mienfoo. Explicó con claridad, corriendo hacia Excadrill. Es una luchadora demasiado buena para dejarla escapar. No es justo. Replicó él, corriendo tras ella. Era mía. ¿Cómo lo crees? Respondió, quitándole un poco de tierra a Excadrill con la mano. No es que tu nombre estuviera en ella. Ambos luchamos contra ella. Y Excadrill fue quien causó la mayor parte del daño, de todos modos. Devolvió a su compañero a su Pokéball. Vamos, Iris. Ash estaba casi desanimado. ¿Sabes cuánto deseaba atrapar a ese Pokémon? ¿De verdad? Iris se arrodilló para recoger la Pokébola de Mienfoo. Bueno, me parece que tengo algo que quieres, se giró hacia él con una sonrisa pícara. Y tú tienes algo que yo quiero. Ash miró a Iris con total incredulidad, sintiendo que la cabeza le iba a estallar. Intentó articular palabra durante un largo rato, mientras el impacto del plan de Iris lo abrumaba, dejándolo con una extraña mezcla de furia, impresión y cierta intimidación. Había subestimado profundamente su determinación por conseguir lo que quería, y estaba un poco nervioso por lo que eso podría significar para el futuro. Estaba casi seguro de que le temblaba el ojo. Finalmente, dejó escapar un largo suspiro de hastío, mientras se sostenía la cabeza con la mano. Bien, Iris, tú ganas. Volvamos HRK. Sus palabras se interrumpieron cuando Iris lo abrazó con fuerza. Gracias. Lo abrazó con fuerza, más emocionada que nunca. No puedo expresarte lo mucho que esto significa para mí. Lo soltó, dejándolo respirar de nuevo, antes de tomarle la mano y echar a correr. Vámonos ya. Iris. Protestó, mientras ella empezaba a arrastrarlo. El Tirun ni siquiera ha llegado. Corrió tras ella, intentando seguirle el ritmo, mientras Pikachu corría tras ambos. Esa misma tarde, Ash e Iris estaban frente a una máquina de intercambio en el centro Pokémon, esperando a que terminara de calentarse. La máquina emitió un pitido para indicar que estaba lista, e Iris, emocionada, colocó la Pokéball de Mienfoo en su contenedor. Ash sacó la Pokéball que contenía a su nuevo Tyrunt, observándola con nostalgia un momento, antes de suspirar y guardarla en su contenedor. Al menos había podido saludar al Pokémon fósil y registrarlo en su Pokédex antes de entregárselo. Ash e Iris retrocedieron mientras la máquina comenzaba a trabajar, de pie junto a sus otros tres compañeros, quienes observaban el proceso con expresiones que oscilaban entre la diversión y la resignación. Todos se sorprendieron al oír cómo se había resuelto la discusión, sobre todo cuando se revelaron los detalles de la captura de Mienfoo. Serena, en particular, se había sentido profundamente exasperada por la resolución de su disputa, pero mientras volvieran a ser amigos, decidió dejar el asunto ahí. Sin embargo, esto no ayudó a que Iris volviera a caerle bien. Muchas gracias por hacer esto, Ash, reiteró Iris por quizá décima vez ese día. Sé que no es un trato justo. Sí, pero no pasa nada. Ash se encogió de hombros, tras aceptarlo. De todas formas, probablemente no habría atrapado a Mienfoo sin tu ayuda. Y sé que apreciarás a Tirun mucho más que yo. Extendió la mano y le dio un apretón cariñoso y agradecido. Eres el mejor amigo que podría tener, Ash. Te lo compensaré de alguna manera, te lo prometo. Sonrió con sinceridad mientras le devolvía el apretón. Sí, lo sé. Exhaló lentamente mientras observaba cómo la máquina trabajaba, agradecido de que hubieran logrado resolver sus diferencias, por difícil que hubiera sido. Tenía que admitir que Iris también era una de las mejores amigas que podría tener. No siempre estaban de acuerdo, y puede que se hubieran vuelto locos muchas veces, pero al final significaban demasiado el uno para el otro como para distanciarse, sin importar el motivo. Se sentía ridículo por pensar que algo como un Pokémon pudiera interponerse entre ellos. Al poco rato, la máquina emitió un pitido de satisfacción, indicando que el intercambio se había completado, e Iris emitió un sonido parecido a un chillido, uno que Ash nunca le había oído.
Corrió a su lado de la máquina y abrió de golpe la pequeña puerta del contenedor de Pokéballs, buscando la bola que contenía. No dudó en presionar el botón frontal, deseando ver su nuevo Pokémon con sus propios ojos. Sal, Tyrunt. Declaró emocionada, mientras observaba cómo una masa de energía roja salía de la Pokéball y caía al suelo. Rápidamente adoptó la forma de una criatura bajita, bípeda y parecida a un dinosaurio, con una cabeza grande y una mandíbula enorme. La criatura tenía patas cortas pero fuertes, brazos pequeños y débiles, una melena blanca y puntiaguda alrededor del cuello y un par de cuernos naranjas en la cabeza. ¡Hola! Iris se arrodilló frente a la criatura con una sonrisa incrédula. Me llamo Iris y he esperado toda mi vida para conocerte. Sé que seremos los mejores amigos. Extendió la mano y acarició suavemente la cabeza de Tyrunt. El Pokémon emitió un agudo grito reptiliano, se inclinó hacia adelante y apretó con cariño su poderosa mandíbula contra el brazo de Iris. ¡Guay, guay, guay! La sonrisa de Iris dio paso a una expresión de dolor agudo mientras sacudía el brazo para intentar zafarse de su bienintencionado atacante. Suéltala, suéltala. Tyrunt le soltó el brazo rápidamente, ladeando la cabeza confundido, mientras ella sujetaba con suavidad su brazo dolorido. Bueno, esto es lo que querías, Iris, dijo Serena, sin poder evitar un tono burlón. Espero que estés lista. NGH, nunca he estado más preparada para nada, insistió Iris, forzando una sonrisa. Todos la observaron mientras extendía la mano para rascarle detrás de la oreja, de una forma que sabía que a casi todos los dragones les gustaba. El Tyrunt maulló y se inclinó ante su tacto, relajándose al instante lo suficiente como para caer de rodillas. Rió y alzó a la criatura en brazos, gruñendo levemente por el peso, mientras seguía rascándola. Su sonrisa era de alegría pura y desenfrenada, la clase de sonrisa que la gente solo muestra unas pocas veces en la vida. Vamos, tú. Veamos qué te gusta comer. Se dio la vuelta y regresó al vestíbulo del centro Pokémon, y los otros 4 la siguieron, todos un poco conmovidos al ver el sueño de Iris hecho realidad. Capítulo 46. Amistades en recuperación. Un fanfic de Pokémon. Iris yacía en su cama en el centro Pokémon, mirando y sonriendo a la Pokéball que sostenía en sus manos, con el Tyrunt que había conseguido ese mismo día. Su euforia inicial había disminuido hacía varias horas, volviendo a su estado normal, pero había estado de un humor inusualmente bueno durante el resto de la noche. Se sentía un poco culpable por cómo había conseguido el Pokémon, pero no había sufrido ningún daño real, así que decidió no castigarse. Sin embargo, definitivamente le debía una gran gratitud a Ash por esto. Sus 4 compañeros de viaje se preparaban para dormir a su alrededor, además de recoger sus pertenencias. Habían pasado mucho tiempo en Ciudad Anistar, más de lo planeado, y ya era hora de que volvieran a la carretera. La presentación de Madison en Kouriwai Town era en una semana, pero quería llegar lo antes posible para tener más tiempo para practicar su rutina con Barret. Ash también estaba ansioso por volver a viajar, aunque no tenía una fecha límite urgente. Simplemente se ponía nervioso si se quedaba demasiado tiempo en un mismo lugar. Debes tener una conversación muy profunda con esa Pokéball, Iris, bromeó Brock desde su litera. Lo es, respondió Iris, sin mirarlo. Estoy descubriendo todas sus esperanzas y sueños. Es muy revelador. ¿Por qué no dejas salir a Tyrunt? Preguntó Ash, deslizándose en su cama. Quizás si no estuviéramos en un centro Pokémon, respondió. Solo me preocupa cómo se comportará. No quiero despertar con él comiéndome el pelo ni nada. Lo sacaré más de la bola cuando estemos de viaje. Seguro que con un poco de entrenamiento podrás controlar su temperamento, intervino Serena mientras terminaba de recogerse el pelo. Quizás puedas comprarle una barra para morder. Iris sonrió suavemente. Mejor eso que mi brazo. Exactamente. Serena se levantó y caminó hacia la puerta. Voy a lavarme la cara rápidamente. Salió con el teléfono en una mano y un bote de jabón facial en la otra, girándose hacia las duchas. ¿Podemos salir temprano mañana?, preguntó Madison con ansiedad. Barret estará en Kouriwai Town en 2 días, y prefiero no hacerlo esperar. Apuesto a que podemos salir de aquí a las 9, respondió Brock. Eso nos permitirá desayunar bien antes de irnos. Si nos damos prisa, probablemente podamos llegar a Kouriwai en 5 días. Iris estaba a punto de hablar, pero 2 breves zumbidos de su teléfono la silenciaron, indicando un mensaje de texto. Al agacharse para desenchufarlo, sintió que vibraba de nuevo y encendió rápidamente la pantalla para ver quién intentaba hablar con ella a esas horas de la noche. Arqueó las cejas al ver que quien la contactaba era Serena.
Tocó el mensaje, confundida, preguntándose por qué Serena le enviaba mensajes desde el baño. Serena, 21:42. Quería decirte que lo que hiciste hoy fue realmente bajo. Nunca pensé que te vería hacer algo así. Serena, 21:43. Fue engañoso y deshonesto, y Ash no merece que lo traten así. Él jamás te haría algo así. Iris miró los mensajes en silencio durante unos instantes, leyéndolos varias veces, con el corazón en un puño y la vergüenza ardiendo en su rostro. La culpa latente que había estado reprimiendo toda la noche se desató de repente con toda su fuerza, y se sintió como una colegiala regañada por su maestra por portarse mal. Al parecer, Serena había decidido que no iba a dejar pasar el asunto así como así. Adiós a todo daño. Finalmente, Iris extendió su mano libre, navegando alrededor de su dormido Axebu y escribió una respuesta rápida. Iris, 21:45. Lo sé. Mantuvo sus ojos en su teléfono, esperando una respuesta, apenas consciente de que Ash le estaba diciendo algo. ¿Podríamos entrenar mañana, quizás? Preguntó. Podríamos hacer que Tirun luche contra Mienfo o Amaura. ¿Qué te parece? Sí, claro, respondió sin pensar, con toda la atención puesta en su teléfono. La aplicación de mensajería indicaba que Serena respondía, y esperó con gran expectación su respuesta. Serena, 21:46. Ese Tirun debería ser de Ash. Debería ser él quien decida qué hacer con él. Iris respiró hondo pero en silencio mientras escribía su respuesta. Sentía las manos un poco débiles. En circunstancias normales, habría estado más a la defensiva, pero solo sentía vergüenza y mezquindad. No podía negar la verdad en las palabras de Serena. Iris, 21:46. No lo voy a devolver. No puedo. Serena, 21:47. ¿Por qué no puedes? Iris ahogó la conversación que se agotaba en la habitación, concentrada en escribir su larga respuesta. Tenía que hacerlo bien. Iris, 21:50. ¿Alguna vez has tenido un sueño que siempre has deseado que se hiciera realidad, pero en el fondo sabías que nunca lo haría? Pero un día, de repente, descubres que tienes una oportunidad y tienes que aprovecharla antes de que se te escape para siempre. Iris, 21:51. ¿No harías todo lo que pudieras para intentar hacer realidad ese sueño, pase lo que pase? Sintió el corazón latir con fuerza mientras esperaba la respuesta de Serena. Los segundos se convirtieron en minutos, mientras se preguntaba si Serena simplemente se estaba lavando la cara o si estaba preparando una réplica mordaz. Finalmente, tras 2 minutos que se hicieron eternos, llegó su respuesta. Serena, 21:53. Tienes que compensarlo por esto. Iris dejó escapar un suspiro, sintiéndose como si acabara de realizar un escape desafiando a la muerte, mientras enviaba otra respuesta. Iris, 21:53. Lo haré, lo prometo. Esperó otro mensaje unos instantes, antes de que la puerta se abriera y Serena volviera a entrar en la habitación, con la cara y el flequillo ligeramente mojados. Iris se incorporó y la miró, intentando sostener su mirada, pero Serena mantenía la vista fija en su cama, que estaba justo debajo de la litera de Iris. Buenas noches a todos, dijo con voz tranquila pero amable, sin dar señales de que algo anduviera mal. Iris se recostó y se giró hacia la pared, con el rostro decaído, sintiendo como si acabara de abrir una brecha entre ella y alguien a quien consideraba una buena amiga. Su voz se unió al coro de buenas noches de los demás mientras cargaba su teléfono. Se recostó y se cubrió con las mantas, cerró los ojos y finalmente se sumió en un sueño poco reparador. Tras un día entero de viaje, el grupo finalmente se detuvo para acampar en un amplio claro, bajo un cielo que apenas comenzaba a cambiar de color. Brok retomó su papel habitual de preparar la cena, mientras los demás empezaban a montar sus tiendas. Una vez que Ash montó la suya, buscó su cinturón y agarró todas las Pokéballs a la vez. Salgan todos. Declaró, lanzando las pelotas al aire. En un destello de luz roja, Snivy, Growlithe, Absol, Mienfoo y Houndour aparecieron en el claro, observando un momento a su alrededor. Los demás entrenadores hicieron lo mismo, y pronto el campo se llenó de Pokémon de diversas formas y tamaños, extendiéndose y ocupando espacio. Growlithe se giró emocionada, buscando con la mirada un compañero con el que jugar, cuando un codazo a su lado casi la derriba. Se giró hacia el codazo, chillando de alegría al ver al esquido de Serena allí, ansioso por jugar. El Pokémon cabra había crecido rápido desde que nació, y ya era más grande que Growlithe, aunque solo unos centímetros más alto. Le balaba con entusiasmo, y ella respondió saltando sobre su lomo, aferrándose a él con fuerza. Él empezó a corcovear y saltar, pateando mientras intentaba zafarse, como parte de un juego que ambos habían inventado.
Cerca de allí, Houndour los observaba con celos, molesto porque Esquido había usurpado a su compañero de juegos habitual. Tras unos instantes, ladró y corrió hacia ellos, saltando e intentando apartar a Growlithe del lomo de Esquido. En parte participaba en el juego, y en parte intentaba terminarlo para tener toda la atención de Growlithe. Growlithe intentó apartarlo con la pata, mientras Esquido seguía saltando, sin molestarle en absoluto que Houndour se invitara a jugar. Los demás Pokémon se apartaron para dejar espacio al grupo alborotador. Snivy y Delpox observaban la pelea con sonrisas de satisfacción, con un aire de madurez en ambos, como si estuvieran muy por encima de esos juegos infantiles. Absol se echó y se relajó, aseándose junto a Roselia de Madison y Silveon de Serena, mientras Pancham y Axepu observaban la pelea con gran interés, preguntándose cómo podrían participar en aquella sesión de juego. Mienfoo observaba con desdén, con los brazos cruzados, con aspecto de estar completamente descontenta de estar allí. Los demás Pokémon se mantuvieron alejados, conversando entre ellos y ocupándose de sus propios asuntos. Ash pasó varios minutos observando a Esquido, Growlithe y Houndour corretear, con una amplia sonrisa, antes de dirigir su atención a uno de sus compañeros de viaje. Oye, Iris. ¿Qué te parece una batalla? Podemos entrenar un poco antes de comer. ¿Eh? Iris lo miró mientras terminaba de clavar la última estaca de su tienda. Ah, sí, claro. Saltó y lo siguió hasta un espacio desocupado, sin decir que no a nada que le pidiera. Se colocaron uno frente al otro, y Ash volvió la cabeza hacia su tienda. Oye, Mienfoo. Gritó, captando la atención del Pokémon. Ven aquí. A luchar. Ella lo miró pensativa un momento, antes de encogerse de hombros y dirigirse al campo de batalla improvisado, sin prisa. Una vez en posición, Iris buscó en su cinturón y lanzó una Pokébola al campo de batalla, invocando a Tyrunt. Mienfoo observó a su oponente con curiosidad, pues nunca había visto a esta especie de Pokémon. Muy bien, Tyrunt, veamos qué puedes hacer. Gritó Iris con una sonrisa de oreja a oreja. Aún le costaba creer que ese Pokémon fuera realmente suyo. Usa placaje. Su Pokémon emitió un rugido agudo y adorable y empezó a avanzar pesadamente, un poco inestable sobre sus pies recién recuperados. Mienfoo observó a Tyrunt acercarse con incredulidad. Esquívalo y usa machaque. Ordenó Ash. Mienfoo refunfuñó y esquivó el ataque con facilidad mientras Tyrunt cargaba a su lado, pero no se molestó en contraatacar como le había ordenado su entrenadora. Ash frunció el ceño, preocupado por si tenía algún problema de actitud, mientras Iris volvía a gritar. A por ella con mordisco. Tyrunt se giró con cierta torpeza, aún aprendiendo a mantener el equilibrio con su enorme cabeza, y abrió la mandíbula para sujetar el brazo de Mienfoo. El Pokémon Hurón extendió la mano y le agarró ambas mitades de la mandíbula, una con cada mano, y lo contuvo sin apenas esfuerzo. Tyrunt gruñó e intentó morder con todas sus fuerzas, y Ash vio que los brazos de Mienfoo temblaban ligeramente, pero seguía siendo una lucha de poder muy desigual. Mienfoo finalmente cambió su peso corporal y arrojó a Tyrunt lejos, y el Pokémon dinosaurio necesitó un momento para ponerse de pie. Ash se tomó un momento para pensar qué hacer. Tenía algo de experiencia con Pokémon desobedientes, pero eso no le facilitaba el manejo de ninguno en particular. Muy bien, Mienfoo, usa. Mienfoo no esperó a escuchar su siguiente orden. Giró sobre sus talones y salió del campo de batalla, mirando a Ash con disgusto al pasar junto a él y dirigirse al bosque. Ash, Iris y Tyrunt la miraron con incredulidad mientras ella comenzaba a atacar un árbol cercano, con una ráfaga de puñetazos y patadas que parecían un combate cuerpo a cuerpo. ¡Qué mocosa! Exclamó Iris enfadada. Dio un paso al frente y se tapó la boca con las manos. Siento que mi Tyrunt no sea un desafío suficiente para ti, Alteza. Mienfoo no le hizo caso. Ash gimió, frotándose la sien. Parece que tengo trabajo que hacer, hablaré con ella luego. Se giró hacia su mochila, que había dejado cerca. Creo que Amaura será una mejor rival para Tyrunt, de todas formas. Metió la mano en su mochila y sacó lo que parecía una hielera muy pequeña, aproximadamente del tamaño de un tazón de cereales. Al abrirla, reveló una Pokébola rodeada de hielo, cubierta por una fina capa de escarcha. Esta era su solución para mantener cómodo a la Amaura de tipo hielo, ya que la especie había vivido en lugares gélidos cuando poblaron el planeta hace millones de años. Si el Pokémon evolucionara alguna vez a un Aurorus, sería más capaz de regular su temperatura corporal. Ash metió la mano y sacó la Pokéball, haciendo una mueca al sentir el metal helado contra su piel. ¡Oh! Frío. Frío.
Pasó la bola de una mano a otra durante unos segundos, antes de presionar finalmente el botón frontal y liberar al Pokémon al campo de batalla. El Pokémon que emergió medía aproximadamente 1 metro de altura y parecía un dinosaurio azul cielo de cuello largo, con aletas rojas y amarillas en la cabeza. Amaura, ¿quieres probar suerte en una batalla Pokémon? Preguntó Ash. El Pokémon lo miró y asintió, con mucho más interés y energía que Mienfoo. Tirun regresó torpemente a su posición inicial, y la batalla comenzó por segunda vez. Usa placaje otra vez, Tirun, ordenó Iris. Su Pokémon volvió a correr hacia adelante, con más fluidez esta vez. Frena con nieve polvo, replicó Ash. Amaura asintió y respiró hondo, exhalando un viento débil, mezclado con nieve suelta, que dirigía directamente a Tirun. El Pokémon dinosaurio gruñó y redujo la velocidad al sentir la nieve en los ojos, pero su embestida dio en el blanco, y Amaura fue derribado por la enorme cabeza de Tirun. Resbaló unos metros, pero logró mantener el equilibrio y mantenerse en pie. Aunque su Pokémon acababa de recibir un golpe bajo, Ash no pudo evitar sonreír. Ver a estos dos luchadores inexpertos, recién revividos, enfrentarse le recordó sus primeros días como entrenador. Cuando era uno de los muchos entrenadores nuevos, sus combates solían ser así. Un Pokémon inexperto se abría paso a duras penas hacia la victoria contra otro. Ahora, años después, era igual de satisfactorio ver a un nuevo Pokémon aprender poco a poco el arte del combate. Estaba deseando ver cómo evolucionaba su Amaura. Ambos entrenadores dieron nuevas órdenes y los dos Pokémon continuaron atacándose hasta que Serena llamó a todos para comer. La cena estuvo deliciosa, como siempre, y una vez lavados los platos, el grupo se puso a charlar alrededor de la fogata, como solían hacer. Iris estaba algo más callada de lo habitual, aún arrepentida e incómoda en presencia de Serena. Ash, sin embargo, estaba mucho más callado de lo habitual y pasó la mayor parte de la noche cabizbajo, sumido en sus pensamientos. Pikachu se relajaba en el regazo del niño, aún sin dormir, pero feliz de relajarse junto a una cálida fogata. Ash, ¿estás bien? Preguntó Serena finalmente, mirándolo con preocupación. Apenas has dicho nada en toda la noche. Sí, estoy bien, respondió. Solo estaba pensando. ¿En qué estás pensando? Estoy tratando de averiguar qué hacer con Mienfoo, respondió Ash. No quiero que lo que pasó hoy se repita. Si sucede, será un gran problema. Parece un poco presumida, intervino Madison. Antes no quería estar con nadie más. Creo que simplemente está infeliz, respondió Ash. No quería que la atraparan. Creo que tuvo una mala experiencia con su anterior entrenador. ¿Cómo sabes que tenía entrenador? Preguntó Serena. Es demasiado buena combatiendo como para no haber tenido uno. Su forma de pelear, su forma de moverse, los Pokémon salvajes no suelen aprender eso solos. Quizás su anterior entrenador era un completo imbécil, y ahora no confía en ellos. Quienquiera que fuera, debía de ser malo si Mienfoo prefería robar comida para sobrevivir, añadió Brock. Iris asintió, sin atreverse a decir palabra. Dadas las circunstancias de la captura de Mienfoo, no creía que sus opiniones al respecto fueran bien recibidas. Aún así, no ha intentado irse, comentó Madison pensativa. Así que no puede ser tan infeliz, ¿verdad? Sí, hay esperanza, sin duda. Ash bajó la vista de nuevo, reflexionando sobre ello. El grupo guardó silencio un momento, sentados y escuchando el crepitar de la fogata, antes de que Ash levantara a Pikachu en brazos y se pusiera de pie. Creo que voy a intentar arreglar las cosas con ella, dijo, volviéndose hacia el bosque. Puede que tarde un poco. No me esperes despierta. Serena se irguió, queriendo instintivamente seguirlo. Ash, ¿a dónde vas? Solo un lugar con un poco más de espacio. Probablemente lo necesitemos. Saludó al grupo con indiferencia mientras se alejaba, y todos observaron con curiosidad cómo él y Pikachu desaparecían entre los árboles. Unos minutos después, Ash se detuvo al llegar a un pequeño claro. Lo observó un momento, calculando su tamaño, antes de bajar la vista hacia el Pokémon que sostenía en sus brazos. ¿Este parece un buen campo de batalla? Preguntó. El rostro de Pikachu se iluminó, intrigado por la perspectiva de una batalla, y rápidamente expresó su acuerdo. Ash bajó al Pokémon antes de buscar en su cinturón, sacar una Pokéball e invocar a otro Pokémon al campo de batalla. Mienfoo miró a su alrededor confundida al aparecer, sin saber por qué la llamaban desde lo profundo del bosque, o con tan poca luz del día. Hola, Mienfoo, dijo Ash con suavidad, captando su atención. Quería hablar de lo que pasó hoy. La Pokémon Urum puso los ojos en blanco, segura de que se avecinaba un sermón o una reprimenda, y no le interesaba ninguno de los dos.
No querías enfrentarte a un oponente fácil como Tyrant, ¿verdad? Continuó el chico. Querías enfrentarte a alguien de tu nivel. Tuvo que contener una sonrisa al ver que las cejas de Mienfoo se alzaban con intriga. Parecía que iba por buen camino. Bueno, esta es tu oportunidad. Ash señaló al Pikachu a sus pies. Pikachu es el mejor Pokémon que tengo. Ha sido mi compañero durante años. Es rapidísimo y súper fuerte. Si alguien puede darte una buena batalla, es él. ¿Qué te parece? Pikachu estaba a gatas, con chispas eléctricas en las mejillas mientras miraba fijamente a Mienfoo, ansioso por la revancha. Mienfoo evaluó cuidadosamente a Pikachu mientras lo observaba, recordando su breve enfrentamiento del día anterior. Sabía que los ataques eléctricos de Pikachu eran potentes, y aunque él no se moviera tan bien como ella, no podía negar la habilidad y el entrenamiento que había demostrado. Finalmente, adoptó una postura de combate, aceptando implícitamente la oferta de Ash. Al menos, podría demostrar que era mejor que quienquiera que Ash tuviera en ese momento. Ash sonrió y dio su primera orden. Pikachu, atrápala con ataque rápido. Pikachu se lanzó hacia adelante con la increíble velocidad que lo caracterizaba, en ruta de colisión con su oponente. Mienfoo se mantuvo firme, con los ojos brillando azul, y esquivó con suavidad el ataque de Pikachu con la ayuda de detectar. Al frenar bruscamente y girar, Pikachu fue derribado por la palma de fuerza de Mienfoo, que lo envió rodando por el suelo. Se recuperó rápidamente y se levantó, con daños mínimos. Rápido, usa rayo. Gritó Ash. Pikachu respondió al instante, flexionando sus músculos y disparando un poderoso rayo de electricidad hacia Mienfoo. La Pokémon Hurón juntó las manos, que comenzaron a brillar con una energía roja, y las extendió frente a ella. Un escudo de energía rojo, resultado de una guardia rápida, apareció frente a ella para interceptar el ataque. El rayo chispeó y vibró salvajemente al impactar el escudo improvisado, que finalmente se hizo añicos bajo la fuerza del ataque. Mienfoo recibió una buena descarga del ataque, aunque fue mucho más débil de lo que podría haber sido. Mienfoo se erizó y saltó hacia adelante, lanzándose hacia Pikachu en cuanto pudo moverse. Pikachu gritó e intentó alejarse, pero no pudo escapar del combate cuerpo a cuerpo. Fue azotado por una ráfaga de patadas y puñetazos, golpeándolo por todo el cuerpo, dejándolo brevemente incapacitado para responder. Ella saltó tras asestar el golpe final, tomándose un momento para recuperar su resistencia, mientras un irritado Pikachu se ponía de pie. Ash tuvo que esforzarse para concentrarse en la batalla, orgulloso del buen desempeño de Mienfoo contra su Pokémon estrella. Sus pies eran rápidos, y sus reflejos aún más veloces. Era un Pokémon excepcional que podía darle una buena pelea a Pikachu en velocidad. En cualquier caso, si Mienfoo quería ganar esta batalla, se aseguraría de que se la ganara. Usa agilidad. Corre a su alrededor y prepara un placaje volteo. Pikachu obedeció. Su cuerpo brilló al aumentar drásticamente su velocidad, y comenzó a correr en círculos alrededor de su oponente, casi demasiado rápido para ser visto. Mienfoo intentó seguir la pista de Pikachu, pero no pudo seguir su increíble velocidad. Mantuvo la guardia alta, con los ojos azules brillando de nuevo, anticipando el ataque. Tras unos instantes, Pikachu giró y se lanzó hacia su oponente, con todo su cuerpo encendido por la electricidad acumulada. Mienfoo apenas pudo apartarse gracias a su habilidad detectar, aunque el ataque fue tan cercano que le puso los pelos de punta. Sin embargo, antes de que Pikachu la superara, Ash ya había ordenado un ataque posterior. Gira y usa cola de hierro. En cuanto Pikachu pasó junto a Mienfoo, giró sobre sus pies y le lanzó su cola, dura como el hierro, aún cargada de electricidad, directamente al estómago de Mienfoo. El ataque la dejó sin aliento y la hizo caer, lanzándola por los aires y aterrizando de espaldas. Gimió mientras se ponía de pie, con dificultad para recuperar el aliento y dolorida por la descarga eléctrica. Al igual que el día anterior, su débil defensa estaba resultando ser una desventaja ante una oponente que poseía velocidad y fuerza. Ahora dale con rayo, a toda potencia. Gritó Ash. Mienfoo alzó la vista al oír sus palabras, abriendo mucho los ojos al ver que Pikachu comenzaba a brillar con tanta intensidad que iluminó el claro. Intentó formar otra guardia rápida, pero sus músculos doloridos no fueron lo suficientemente rápidos. No pudo detener la enorme descarga eléctrica que se disparó por los aires y la golpeó en el pecho, recorriendo dolorosamente todo su cuerpo. Tras lo que pareció una eternidad, la conmoción finalmente remitió, dejándola tambaleándose. Intentó enfocar su vista borrosa en Pikachu, queriendo preparar otro ataque, pero su cuerpo no respondía.
Sentía los músculos como si fueran de plomo, y sus pensamientos eran lentos y confusos. Antes de darse cuenta, estaba cayendo de espaldas a la tierra blanda, y su visión se oscureció al impactar contra el suelo. Mienfoo seguía tumbada boca arriba cuando despertó unos minutos después, aunque ya no estaba en el suelo. Podía ver árboles moviéndose sobre ella, iluminados por los últimos vestigios de la luz del día, lo que la confundió hasta que se dio cuenta de que era ella quien se movía, no los árboles. Giró la cabeza para ver el rostro de Ash flotando sobre ella, con una expresión neutra, y se dio cuenta de que la llevaba en brazos. Notó la agitación en sus brazos y bajó la mirada, ofreciéndole una sonrisa. Oye, ya despertaste. Qué rápido. Intentó apartarse por reflejo, buscando algo de espacio personal, pero sus músculos doloridos se negaron a responder adecuadamente a sus órdenes, y terminó retorciéndose inútilmente en sus brazos. Él negó rápidamente con la cabeza para disuadirla. Tranquilo. Relájate, no intentes moverte. Ese rayo te dio una paliza. No te preocupes, te curaré. Mienfoo refunfuñó y se recostó a regañadientes, dejándose llevar, sin muchas opciones. Mientras se recostaba, no pudo evitar concentrarse en la sensación de ser llevada en brazos por su entrenador, algo que nunca antes había experimentado. Su anterior entrenador había sido eficaz sacando lo mejor de sus Pokémon, pero también había sido frío y distante, haciendo poco por crear un vínculo personal con su equipo. El único contacto humano con el que estaba familiarizada era el de la enfermera Joy. No estaba acostumbrada a la sensación de estar entre unos brazos fuertes pero tiernos, a sentir el calor de su entrenador mientras descansaba parcialmente contra su pecho, y al pulso constante y tranquilizador de su corazón. Tras unos instantes, bajó la mirada y relajó su cuerpo, hundiéndose aún más en sus brazos. Al levantar la vista, vio cómo su sonrisa se ensanchaba, y él la miró de nuevo. Giró la cabeza de inmediato, evitando su mirada, y sintió que el calor le subía a las mejillas. Ella seguía mirando hacia otro lado mientras volvían a entrar al campamento, y él se agachó para sacar una superpoción de su mochila antes de acercarse a la fogata, que había sido abandonada por los demás viajeros cansados. Se sentó en un tronco enrollado junto al fuego, sentando a Mienfoo suavemente sobre su pierna. Pikachu, que caminaba junto a ellos, también trepó al tronco, sentándose al otro lado de Ash. Hiciste un gran trabajo en esa batalla, ¿sabes? Empezó, mientras abría la tapa de la superpoción con una mano y sostenía al Pokémon con la otra. No recuerdo la última vez que vi a un Pokémon moverse y evadir ataques como tú. Le pusiste a prueba a Pikachu un buen rato. Empezó a rociarle el cuerpo con el frasco de medicina, prestando atención a las zonas más dañadas o magulladas. Quiero ayudarte a mejorar aún más, continuó. Quiero que seas el mejor luchador posible. Eso es lo que tú también quieres, ¿verdad? Intentó mirarla a los ojos, pero ella seguía obstinadamente desviando la mirada. Se encogió de hombros y reanudó la aplicación de la superpoción, mientras ella permanecía inmóvil. Si voy a ayudarte, necesito que tú también me ayudes. No solo en las batallas, sino con mi equipo. Entrenando contigo, todos podrían hacerse mucho más fuertes. Sé que tendrían mucho que aprender de ti. Todos podemos hacernos más fuertes juntos. Si lo haces, te prometo que encontraré oponentes realmente fuertes contra los que puedas luchar. Aplicó lo que quedaba de la medicina y dejó el frasco a un lado. ¿Qué dices? ¿Te parece bien? Ash intentó mirarla a los ojos de nuevo, pero ella se apartó lo más que pudo, ocultándole el rostro. Suspiró decepcionado, seguro de que seguía enfadada con él por haberla capturado. En realidad, no quería que viera el intenso rubor que le cubría el rostro. No iba a admitirle, ni a sí misma, lo bien que se sentía ser mimada y cuidada por su entrenador. Bueno, piénsalo, ¿vale? Mientras tanto, descansa un poco. Buscó su Pokéball en su cinturón y la golpeó contra ella, devolviéndola al dispositivo. Observó el aparato un momento, con la esperanza de estar haciendo lo correcto. ¿Qué tal? Preguntó Ash un poco, levantando la vista para ver a Iris saliendo de su tienda, vestida con su pijama. Exhaló y le dedicó una débil sonrisa. Vale, espero. No sé si de verdad me escuchaba, supongo que lo averiguaremos la próxima vez que entrenemos. Iris se sentó en el tronco junto a él, mientras Pikachu se subía a su regazo. Seguro que saldrá bien. Eres un gran entrenador, Ash. Sonrió con picardía. Casi tan bueno como yo. Él rió entre dientes. Gracias, Iris. Los dos se quedaron sentados en silencio un minuto, mirando fijamente el fuego, mientras Ash le rascaba suavemente la cabeza a Pikachu entre las orejas.
El Pokémon murmuró con aire soñador mientras se derretía en el regazo de su entrenador. A su lado, la sonrisa de Iris se desvaneció lentamente de su rostro, mientras dejaba que sus pensamientos la dominaran. Su breve conversación por mensaje de texto con Serena estaba en su mente, como lo había estado durante gran parte del día. Finalmente habló. Ash, siento haber sido tan idiota con Tyrunt. Sé que me pasé de la raya. ¿HM? La miró sorprendido. Creía que este asunto ya había terminado. Se tomó un momento para buscar palabras de consuelo. O sea, lo entiendo. Has deseado a ese Pokémon toda tu vida, ¿verdad? Sí, pero eso no es excusa, respondió, dejándose caer hacia adelante y apoyando los codos en las rodillas. Podría haber encontrado una mejor manera de comerciar. Podría no haber sido tan dura con Absol durante nuestra batalla. No tenía por qué ser tan idiota. Simplemente, conseguir a Tyrunt a cualquier precio era lo único en lo que podía pensar. El instinto de Ash le decía tranquilizarla, decirle que todo estaba bien, pero dudaba. No todo estaba bien. Iris le había hecho daño, y mucho, además. Sus intrigas le habían arrebatado una oportunidad única en la vida. Por muy amable y comprensivo que fuera, se sentía mal dejarlo pasar. Tenía muchas ganas de criar a ese Tyrunt, murmuró después de un momento, apartando la mirada. Iris casi se estremeció al oír sus palabras, que sintieron como un puñal en el corazón. Los dos volvieron a sumirse en un silencio mucho más frío que el anterior. No he sido muy buena amiga, ¿verdad? Dijo finalmente Iris. ¿Qué? Ash se giró por completo para mirarla. Por esto. No solo esto, aclaró. Han sido muchas cosas. Bromas, gritos, perder los estribos. Una mirada escéptica cruzó el rostro de Ash. ¿En serio? No es nada. Y sí, puede que haya habido algunos gritos, pero solo intentabas. ¿Y qué hay de esto? Replicó ella, hablando con un poco más de frenesí. No hay justificación para todo el asunto de Tyrunt. Eso no es algo que se hagan los amigos. Se pasó la mano por el pelo, sujetándose la sien, visiblemente estresada. Quizás te iría mejor si me hubiera ido con Shannon después de todo. Quizás debería. Iris. Ash apoyó la mano firmemente en el hombro de Iris, haciéndola callar al instante. Mira, todo lo de Tyrunt no estuvo bien, lo sabemos. Pero piensa en todo lo demás que has hecho mientras estuviste aquí. Nos ayudaste a reconstruir el gimnasio de Ciudad Quillaje. Ayudaste a Serena a conseguir su última llave princesa. Salvaste a todos esos Pokémon en el castillo. Probablemente salvaste la vida de Absol volando a buscar esos antídotos. Incluso, su voz se volvió un poco más avergonzada. Bueno, me ayudaste con esas lecciones. Iris no pudo evitar sonreír burlonamente al recordar sus intentos de convertir a Ash en un mejor bailarín. Sí, esos. La cuestión es que mi camino ha sido mucho mejor porque tú fuiste parte de él. Le pasó la mano al otro hombro, acariciándola con el brazo, tranquilizándola, mientras su voz se volvía más segura. Y aunque tengamos momentos difíciles, sigues siendo una de mis mejores amigas. Eso es algo que nunca cambiará. Ash vio como los ojos de Iris se suavizaban y brillaban, y sintió que sus hombros se relajaban. Sonrió y la atrajo hacia sí, y ella se inclinó y apoyó la cabeza en su hombro, cerrando los ojos. Gracias, Ash. Lo mismo digo. Él asintió, volviendo la mirada al fuego, mientras permanecían sentados juntos en silencio durante varios segundos. Tras dejar que se aquietara el silencio, volvió a hablar, con una leve sonrisa burlona. Aunque aún me debes una buena suma por eso, Tyrunt. Créeme, lo sé, respondió ella. Encontraré la manera de pagarte. Abrió los ojos y se levantó, y su mano volvió a caer en su regazo. Voy a dormir un poco. Buenas noches, Ash. Buenas noches, Iris. La observó mientras se retiraba a su tienda, empezando a sentirse cansado. Tras quedarse acariciando a Pikachu unos minutos más, se levantó y apagó el fuego con un cubo de agua, antes de retirarse a su tienda a descansar un poco. A la mañana siguiente, Ash se lavaba la cara en un arroyo cerca del campamento, con el estómago rugiendo mientras el olor del desayuno impregnaba el aire. Empezó a secarse el brazo con la manga antes de recordar que había traído una toalla, que usó para terminar de secarse, esperando que Serena no lo hubiera visto. Se levantó y comenzó a caminar de vuelta a la fogata, cuando una voz desconocida desvió su atención. Oye. ¿No eres Ash Ketchum? Ash, junto con el resto de los campistas, miró hacia un chico rubio que saludaba y corría hacia él. El chico no parecía tener más de 10 años y tenía la mirada de asombro que muchos jóvenes ponían al ver a Serena en la acera.
Sí, soy yo, respondió, lo que hizo que el rostro del niño se iluminara aún más. Más cerca del campamento, casi todos habían dejado lo que estaban haciendo para observar esta interacción. ¡Guau! No lo puedo creer. Respondió el chico. Vi tu batalla en Ciudad Quillaje y me pareció genial. Soy un gran fan. Oh. Muchas gracias. Ash sonrió ampliamente, con el pecho henchido de orgullo, mientras observaba la expresión de asombro en el rostro del chico. Hacía mucho tiempo que no conocía a un fan suyo, y la idea aún le parecía un poco surrealista. Se preguntaba cómo Serena lidiaba con esto tan a menudo. Me llamo Robbie. Acabo de empezar mi aventura Pokémon, pero ya tengo 2 medallas. Continuó el joven, con las palabras saliendo como agua del grifo. ¿Crees que podríamos tener una batalla Pokémon? Esta vez fue el rostro de Ash el que se iluminó. Claro que sí. Hagámoslo. Se dio la vuelta y echó a correr hacia una zona más vacía del claro, donde él e Iris habían entrenado a sus Pokémon el día anterior. Ash. Escuchó a Serena gritar. ¿No irás a la batalla ahora? Ya casi es hora de comer. Guárdame un poco. Insistió, apostándose al fondo del claro. Serena suspiró y puso los ojos en blanco, sin saber por qué se molestaba en disuadirlo. ¿Cuántos Pokémon tienes? Preguntó Ash mientras Robbie buscaba en su cinturón. Ya tengo 2. Exclamó el chico con orgullo. ¿Podemos intentar una batalla doble? Quiero practicar más antes de enfrentarme a Olimpia. No hay problema. Respondió Ash, observando cómo su oponente lanzaba 2 Pokéballs, invocando a sus Pokémon al campo de batalla. El primero era Fennekin, con aspecto de zorro, probablemente el Pokémon inicial de Robbie, proveniente del profesor Sycamore. El otro era un Mawile bípedo, amarillo y negro, cuyo rostro inocente e infantil contrastaba con la gran boca feroz que le colgaba de la nuca. Ash pensó detenidamente con qué Pokémon quería luchar. No quería aplastar al chico y desmoralizarlo, y tenía algunos Pokémon que necesitaban práctica. Tras reflexionar un momento, buscó en su cinturón y envió a sus combatientes elegidos. Growlithe empezó a saltar de emoción al darse cuenta de dónde estaba, pateando el suelo con entusiasmo, lista para la batalla. Mienfoo emergió con mucha más reserva, mirando a su compañero, luego a sus oponentes y luego a su entrenador con escepticismo. Ten paciencia, Mienfoo, suplicó Ash. Quiero ver cómo te va en una batalla doble, y esta es de bajo riesgo. ¿Puedes ayudarme? Mienfoo suspiró, con aspecto decepcionado, pero se volvió hacia sus oponentes y adoptó una postura de combate. Ash dejó escapar un pequeño suspiro de alivio cuando Iris se acercó al borde del campo de batalla improvisado, lista para oficiar. Bien, ¿están listos? Ambos entrenadores asintieron y ella levantó la mano. La batalla comienza, ahora. Robbie aprovechó la oportunidad para dar el primer paso. Fennekin, usa ascuas. Mawile, extiéndelas con viento hada. Su Pokémon obedeció de inmediato, y Fennekin escupió un pequeño puñado de ascuas de su boca, mientras que Mawile invocó un viento rosa y brillante para esparcir las ascuas llameantes entre sus 2 oponentes. Ash quedó ligeramente impresionado por el ataque combinado, pero también decepcionado. Ember era un ataque bastante débil por sí solo, pero al dispersarse con viento hada, apenas si surtía efecto. Mienfoo, aleja esas brasas con palma de fuerza. Growlithe, usa una Ember. Growlithe actuó de inmediato para repeler las brasas que se acercaban, y para su alivio, Mienfoo hizo lo mismo con su palma brillante. Las brasas fueron derribadas sin esfuerzo. Robbie dio más órdenes rápidamente, sin querer darle a Ash la oportunidad de atacar si podía evitarlo. Fennekin, usa más ascuas en Mienfoo. Mawile, usa mordisco en Growlithe. Su Fennekin corrió hacia adelante y escupió un gran grupo de ascuas hacia un Mienfoo impasible, que no necesitó ayuda para esquivar el ataque. Mawile corrió hacia Growlithe, saltando y girando para que su amenazante mandíbula trasera quedara de frente a su oponente. Growlithe, esquiva y devuelve el mordisco. Ordenó Ash. Growlithe saltó hacia atrás, justo cuando la enorme mandíbula trasera de Mawile la apretaba, agarrando un poco de hierba y tierra con la punta de los dientes. Growlithe saltó hacia adelante y clavó los dientes en el hombro de Mawile, quien gritó de dolor y forcejeó para liberarse. Robbie entró en pánico al ver a su Mawile sufriendo, y respondió por reflejo. Fennekin, usa carga llameante contra Growlithe. Gruñó Fennekin y corrió hacia la pelea, su cuerpo ardiendo cada vez más hasta quedar rodeada de llamas. A tan corta distancia, Growlithe no tendría tiempo de soltarse y retroceder antes de ser golpeada. Mienfoo, protege a Growlithe, rápido. Ordenó Ash.
No podía ver la expresión de Mienfo, y no estaba seguro de que se esforzara tanto en esta batalla, después de su breve conversación la noche anterior. Para su sorpresa, ella entró en acción, aplaudiendo mientras corría hacia Graulite y Mauile. Se deslizó frente a ellos y extendió los brazos, formando una guardia rápida justo antes de que Fennekin hiciera contacto. El zorro llameante se estrelló contra el escudo, tensándolo pero sin romperlo, y ella rebotó y aterrizó sentada, ligeramente aturdida. Genial, Mienfo. Elogió Ash con una sonrisa de oreja a oreja. Ahora ataca a Mauile con Pound. Se giró para encarar a Mauile, justo cuando el Pokémon conseguía liberar a Graulite. Alzó el puño y lo estrelló contra el costado de Mauile, haciéndolo volar. Fennekin gruñó y ladró mientras se ponía de pie, y Graulite respondió de la misma manera, mientras Mienfo no apartaba la vista de Mauile. Ash estaba fuera de sí de alegría, encantado de que Mienfo hubiera decidido escucharlo. Bien, ustedes dos, ¿qué les parece si pasamos a la ofensiva? Ladró Graulite, mientras Mienfo asintió rápidamente, disfrutando del cálido y reconfortante elogio de su entrenadora. No permitió que su entrenadora la viera, pero sus labios se curvaron en una sonrisa, por primera vez desde que tenía memoria. Ambos entrenadores dieron nuevas órdenes y la batalla se reanudó. Más tarde esa mañana, después de que Ash se alzara con la victoria en su batalla, los 6 viajeros terminaban de desayunar y escuchaban a Robbie hablar sobre su trayectoria. Les contó cómo su hermano mayor había quedado cuarto en la Liga Kalos el mismo año que Ash compitió, y luego viajó a otras regiones para convertirse en un entrenador más fuerte. Robbie ahora emprendía su propio viaje, con el deseo de seguir los pasos de su hermano. «Lo estás haciendo bien hasta ahora», lo animó Ash mientras terminaba su plato, que había sido el más lleno de todos. «Sigue peleando. Cuanto más entrenes a tus Pokémon, más fuertes se volverán y mejor los dirigirás. Te enfrentarás a mucha gente con estrategias muy diferentes, y querrás ver tantas como puedas para descubrir cómo vencerlos». «Eso también me enseñó mi hermano», respondió Robbie. «He estado intentando desarrollar mi propio estilo, pero es mucho más difícil de lo que pensaba». «Parece un poco pronto para eso, ¿no crees?», intervino Brock. «Aún eres un entrenador nuevo. Dudo que hayas visto suficientes combates Pokémon como para decidirte por un estilo específico, y mucho menos desarrollarlo. Cuando hayas luchado lo suficiente, te darás cuenta de cuáles son tus puntos fuertes, y tu estilo se decidirá solo». «Eso fue lo que me pasó», añadió Ash. «No pretendía empezar a luchar como lo hago. Simplemente hice lo que me pareció correcto y aproveché las fortalezas de mis Pokémon». Robbie reflexionó un momento. Que le dijeran que tenía que caminar antes de correr lo desanimaba, pero no quería descartar los consejos de entrenadores más experimentados. Volvió a mirar a Ash después de un momento. «¿Podrías darme algunos consejos para las batallas?». «Claro». Ash se levantó y se alejó de la mesa, ya entusiasmado. «¿Les importa si practicamos un poco?». «Adelante, Ash», animó Serena con una sonrisa. «Vamos a limpiar un poco». Se levantó y empezó a recoger los platos, mirando hacia Iris. «Iris, ¿te importaría ayudarme con los platos?». «No hay problema», respondió Iris, quizás con demasiada entusiasmo. Las dos trabajaron juntas para recoger los platos y cubiertos, y luego los llevaron a un lavabo que Serena había preparado. Se arrodillaron junto a él y empezaron a fregar los platos, mientras Ash y Brock hablaban de estrategia con Robbie, mientras Madison escuchaba. «Ese chico tiene una mente unidireccional», comentó Serena mientras escuchaba la conversación. Iris asintió. «Así ha sido siempre, desde que lo conozco». Los dos siguieron limpiando en silencio durante un minuto, más o menos. El sonido de la discusión estratégica llenaba el silencio. Serena fue la primera en hablar, en voz baja. «Te oí disculparte con Ash anoche. Me alegra que lo hicieras». Iris se quedó paralizada un momento, desconcertada, antes de seguir limpiando. «Sí, tenías razón. No se merecía lo que hice. Recuerdo lo que dijiste ayer, sobre tener un sueño que nunca pensaste que se haría realidad». Serena agarró una toalla de mano cercana y empezó a secar un plato. «Yo también he tenido un sueño así». «¿Lo tienes?». Iris miró a su compañera. «¿Qué era?». Una sonrisa un tanto soñadora se dibujó en el rostro de Serena. «Nunca pensé que podría volver a viajar con Ash». Iris sonrió. «Qué dulce, y mira dónde estás ahora». Puede que no esté de acuerdo con cómo hiciste las cosas, pero entiendo por qué lo hiciste». «Sí», Iris bajó la mirada de nuevo, fregando el mismo plato por tercera vez sin darse cuenta.
Me arrepiento un poco, pero en cierto modo, sé que si él tuviera ese Tirunti y yo no, probablemente no podría con él. Serena asintió, dejando a un lado su plato seco. Lo entiendo también. Era más importante para ti de lo que creía. De verdad que sí. Si quiero ser un maestro dragón, necesito dominar todos los tipos de dragón. Ha sido mi objetivo desde que tengo memoria. Pero después de esto, mi forma de actuar, Iris por fin empezó a secar su plato. Solo, espero no perder amigos por esto. Serena le dedicó una cálida sonrisa. Bueno, no perderás amigos por esto. No te preocupes. Iris le devolvió la sonrisa, sintiendo que un gran peso se levantaba de su pecho, y los dos cambiaron a otro tema de conversación mientras continuaban limpiando los platos. Capítulo 47. La captura perfecta. ¿Un fanfic de Pokémon Madison? ¿Estás despierta? Madison se sobresaltó al oír una voz apagada que provenía del exterior de la tienda que compartía con Serena. Parpadeó un par de veces mientras se daba vueltas en su saco de dormir, fijando la vista en la solapa de la tienda y en la sombra humanoide visible al otro lado. Se oyó un sonido como el de un dedo golpeando la tienda, como si quien hablaba intentara imitar un golpe. «Ash», respondió en voz baja, con la voz un poco quebrada, antes de taparse la boca y bostezar. «¿Qué pasa? ¿Puedo entrar?», preguntó. «¿Estás decente?». Se incorporó y se miró a sí misma y al camisón azul que llevaba puesto. Sí, giró la cabeza hacia la izquierda y vio a Serena todavía acurrucada en su saco de dormir, de espaldas a ella. Pero Serena sigue dormida. La puerta de la tienda empezó a abrirse sola lentamente, mientras Ash intentaba abrirla con el máximo sigilo. Una vez que el agujero se hizo lo suficientemente grande, Pikachu se abrió paso a través de él y entró en la tienda. Corrió y se subió al regazo de Madison, acariciándole cariñosamente el vientre. Madison se tapó la boca mientras reía, frotando la cabeza del Pokémon entre las orejas como a él le gustaba. «Buenos días, Pikachu». Lo acarició un momento antes de volver a mirar la puerta de la tienda, por donde Ash había metido la cabeza y los brazos. Él se incorporó sobre los codos y le sonrió. «Feliz cumpleaños, Madison». La felicitó. «Vístete y sal cuanto antes, ¿vale? ¿Eh?». Madison arqueó las cejas con curiosidad. «¿Para qué?». «Tú y yo nos vamos», respondió Ash, con la voz llena de energía, aunque casi susurraba. «Vamos a atrapar a tu primer Pokémon». «¿Qué estamos haciendo?». Sus ojos se abrieron de par en par, sorprendida. «Ahora mismo. En cuanto estés listo. Nos vamos después del desayuno». Salió de la tienda con dificultad, y Pikachu lo siguió, saliendo disparado de la tienda antes de que Ash la cerrara. Madison ya estaba completamente despierta, con la somnolencia disipada por la adrenalina y la emoción. Se vistió lo más rápido posible, cepillando brevemente su cabello rizado antes de recogerlo en una coleta alta. Una vez que se arregló, abrió la cremallera de la tienda y salió, cerrándola tras ella antes de apresurarse a desayunar. Unos segundos después de que Madison se marchara, Serena, sonriente y plenamente consciente, se incorporó, salió de su saco de dormir y empezó a vestirse. Esperó a oír a Ash y Madison adentrándose en el bosque antes de salir, dirigiéndose a la fogata para empezar a preparar su propia sorpresa de cumpleaños. Una hora después, Ash, Madison y Pikachu vagaban por el bosque, con los 6 ojos escudriñando el entorno. No faltaban Pokémon salvajes en el bosque, y sus ocupantes despertaban lentamente. Muchos se escabulleron al acercarse el grupo, mientras otros los ignoraban y seguían con sus asuntos, y otros se detenían a observarlos al pasar. Ash tuvo que reprimir el deseo de atrapar a uno de los Pokémon para su equipo. Tuvo que recordarse a sí mismo que estaba allí por el bien de Madison, no por el suyo. «Hay muchas opciones de Pokémon por aquí», murmuró en voz baja, intentando no perturbar demasiado el bosque. «¿Ves algo que te guste?». Creo que todavía no», respondió Madison distraída, recorriendo con la mirada los árboles y la maleza que la rodeaban. «Ni siquiera sé qué buscar». «Sí, eso pasa». Ash volvió a dejar vagar la mirada. «Normalmente no sé lo que quiero hasta que lo veo. A veces, el Pokémon adecuado te encuentra a ti». Avistó a un Pokémon familiar, parecido a un oso hormiguero, a unos 6 metros de distancia, buscando comida. «¿Qué tal un Eadmor?». «Hemos visto algunos». «Podrías hacer cosas geniales con fuego». «No», negó con la cabeza con firmeza. «Esquido me odiaría si atrapara un Eadmor. Y el fuego ya es cosa de Serena». «¿Qué quieres decir con eso de su cosa?», respondió con confusión en la voz. «Serena no, inventó el fuego». Madison puso los ojos en blanco. «Es como su sello personal».
Hace un montón de cosas geniales con fuego. El lazo, la batalla, esa flor gigante de fuego que hizo hace años, si yo también empiezo a hacer cosas con fuego, después de pasar tanto tiempo con ella, todos dirán que solo la estoy copiando. Necesito mi sello personal. Necesito destacar. Ash apartó la mirada, con una mirada pensativa. Tras unos instantes de silencio, volvió a hablar. Quizás podrías tener algo como una especialidad de viento. ¿Eh? Ella lo miró con curiosidad. ¿Viento? ¿Sí? Su voz se alzó un poco. Estaba pensando en ese movimiento de tornado tan genial que hiciste en Pueblo Salobre, y lo de lanzar todos los pétalos y demás, parece algo que ya haces a menudo, así que, ¿sabes? Su parloteo era inarticulado y un poco incoherente, pero el entusiasmo en su voz hablaba más claro que sus palabras. Madison parpadeó un par de veces, analizando sus palabras antes de empezar a pensarlas. Tarareó distraídamente mientras consideraba la posibilidad, recordando sus actuaciones pasadas. Ash los mantuvo caminando, atento por si aparecía algún nuevo Pokémon que quisiera que viera. Su vigilancia fue innecesaria. Después de un minuto, Madison dio un salto cuando una pequeña criatura morada se lanzó frente a ellos, cruzándose en su camino. Su mirada se fijó en la criatura felina que trepaba sin esfuerzo por un árbol cercano, con velocidad y gracia. A mitad de la escalada, saltó y se agarró a una rama cercana con sus patas delanteras, dando una vuelta completa antes de lanzarse a otra rama más arriba. El Pokémon rebotó inmediatamente en esa rama, pateando con las patas traseras, y regresó al tronco del árbol, continuando su ascenso. El movimiento extra alrededor de las ramas fue completamente innecesario para su ascenso. Por lo que Ash y Madison pudieron ver, solo había sido por diversión. Al acercarse a la copa de un árbol, el Pokémon saltó de espaldas al suelo, extendiendo las patas y arrancando una valla naranja azul de una de las ramas. Con su comida en la mano, el Pokémon dio una voltereta hacia atrás y aterrizó sobre sus patas traseras en una rama más baja y robusta. Empezó a mordisquear la valla, con aspecto muy satisfecho, mientras Madison observaba con asombro. Un Purloin. Murmuró Ash, tomando su Pokédex y apuntándola al Pokémon felino. Sostuvo el dispositivo cerca de Madison para que pudiera oír mejor la información que ofrecía. Purloin, el Pokémon astuto, informó el dispositivo. Purloin engaña a la gente para que baje la guardia y así poder robarle sus posesiones. Cuando se enfada, usa sus garras para contraatacar. ¡Guau! Madison tenía la mirada fija en Purloin mientras este se zampaba rápidamente la valla anaranjada. Es ágil. Pikachu asintió y murmuró que estaba de acuerdo, pues tenía mucha experiencia en ser ágil. Fue una jugada muy hábil, asintió Ash, guardando su Pokédex en el bolsillo. Parece que tiene se tomó un momento para buscar una palabra adecuada. Equilibrio. Apenas escuchó, con la mirada perdida, mientras su mente la llevaba de inmediato al escenario. Ya estaba empezando a preparar nuevas piezas para sus actuaciones, imaginando lo que podría hacer con un bailarino acróbata dedicado en su arsenal. ¿Y bien? Preguntó Ash al cabo de un momento, mientras el Purloin se sentaba en la rama y empezaba a acicalarse. ¿Crees que podrías querer a Purloin en tu equipo? Quizás, la respuesta de Madison fue evasiva, pero Ash no se dejó engañar. No se molestó en disimular una sonrisa al ver su mirada soñadora. Su corazón había tomado una decisión, aunque su mente no lo supiera. Bueno, entonces deberías intentar atraparlo, continuó. Ella parpadeó ante esto, y su declaración la devolvió a la realidad. Bajó la vista hacia los dispositivos de captura que llevaba en la cadera. ¿Cómo lo hago? ¿Le lanzo una Pokéball? Negó con la cabeza. Eso no funcionará. Primero tienes que debilitarlo, luchando contra él. Hizo una pausa, mientras se le ocurría otra idea. O quizás se una a ti si se lo pides, como Absolo Growlithe. Ash observó a Madison sopesar sus opciones, con la mirada yendo y viniendo entre Purloin y sus Pokéballs. Guardó silencio, pues no quería presionarla, sabiendo que sería mejor que ella tomara una decisión por sí misma. Tras 10 segundos de reflexión, avanzó hacia el árbol de Purloin y se tapó la boca con las manos. Purloin. Gritó, captando la atención del Pokémon. Purloin dejó de acicalarse de inmediato y saltó sobre sus patas traseras, mirando a los dos entrenadores que estaban abajo. Madison se quedó paralizada al darse cuenta de que no sabía qué decir. Hola. Incluso Ash se estremeció ante el torpe intento de Madison de acercarse. Purloin tenía una expresión de decepción en el rostro y empezó a darse la vuelta, listo para saltar a otra rama. Madison entró en pánico al ver al Pokémon darse la vuelta para irse.
Espera. Gritó. Por favor, espera. Quiero que seas parte de mi equipo. Purloin hizo una pausa y se giró para mirarla, con la curiosidad suficiente para escucharla. Madison, animada, continuó. Soy un artista Pokémon. Subo al escenario, bailo y actúo con mis compañeros Pokémon. Y quiero que seas uno de ellos. Quiero que estés ahí arriba saltando y bailando conmigo. Creo que lo harías genial. Se detuvo a respirar, agotada por la emoción, y sus ojos se encontraron con los de Purloin. Él la observó con curiosidad un minuto, considerando su oferta, antes de sonreírle con suficiencia y alejarse de un salto, adentrándose en el bosque. Madison se ensombreció y dejó caer los hombros mientras el Pokémon huía. Supongo que eso significa que no. Eso no fue un no. Ash se acercó a ella con una sonrisa de entusiasmo. Eso fue un convénceme. Se agachó y le tomó la mano. Vamos a por ello. Echó a correr con ella detrás, y ella gritó cuando él empezó a tirar de ella. Rápidamente se puso a su lado, y los dos entrenadores corrieron tras Purloin, con Pikachu a la cabeza. La persecución llevó a los entrenadores a lo profundo del bosque. Purloin se movía con facilidad de una rama a otra, con una evidente experiencia en este método de desplazamiento. Pikachu podía seguirle el paso fácilmente desde el suelo, y aunque Ash y Madison se quedaban atrás, lograron mantener el paso manteniendo al Pokémon amarillo brillante en la mira. Ash temió por un momento que Madison se cansara o se desmoralizara, pero cada vez que la miraba, su rostro mostraba una clara determinación. No pudo evitar sentirse orgulloso de ella. Mientras Purloin saltaba de árbol en árbol, finalmente se detuvo con un chirrido, sin más árboles frente a los cuales saltar. El bosque dio paso a un pequeño claro que era principalmente una colina, con un espacio de más de 15 metros antes de que los árboles volvieran a aparecer. Purloin se detuvo un momento para considerar sus opciones, mientras Ash y Madison finalmente lograban alcanzarlo. Madison se llevó la mano a la cadera, agarró una de sus Pokéballs ocupadas y la lanzó frente a ella. Había estado preparando una estrategia mental durante la persecución, y ahora estaba lista para mostrarle a Purloin lo que podía ofrecer. Sueyou, gira alrededor de la rama y golpéala con ataque rápido. El Pokémon pájaro no perdió tiempo en cuanto emergió, surcando el aire directamente hacia la percha de Purloin. Giró su cuerpo mientras volaba en un círculo cerrado alrededor de la rama, primero a la izquierda de Purloin y luego a la derecha. En el tercer círculo, Sueyou impactó directamente a su oponente, enviando a Purloin al suelo con un aullido de dolor. Pikachu saltó para esquivarlo cuando Purloin cayó al suelo, corriendo hacia Ash. Purloin se puso de pie rápidamente, impresionado por la agilidad de Sueyou, pero aún no estaba dispuesto a rendirse. Observó y esperó mientras Sueyou se abalanzaba para otro ataque rápido, antes de saltar con las garras extendidas, listo para arañar. Sueyou giró e intentó esquivar, pero aún así gritó de dolor cuando las garras de Purloin le arañaron la espalda. Madison hizo una mueca ante el ataque, pero se obligó a mantener la calma. No iba a dejar que Purloin se fuera tan fácilmente. Usa pico. Sueyou giró en un instante, cambiando de dirección en un instante, incluso mientras volaba a centímetros del suelo. Su pico brilló blanco al acercarse, y picoteó varias veces la cara y el pecho de Purloin, derribando al Pokémon felino. Purloin gruñó y se incorporó, observando cómo Sueyou volaba alrededor, listo para otro ataque, esperando el momento oportuno para atacar. Al acercarse el Pokémon pájaro, Purloin clavó sus garras en la tierra y le lanzó un poco a los ojos, imitando un ataque arena. Sueyou graznó e intentó sacudirse la tierra, pero una fuerte placa de Purloin hizo que el pájaro se tambaleara por los aires y se estrellara contra un árbol cercano. Madison apretó el puño, deseando terminar esta corta batalla antes de que su Pokémon resultara gravemente herido. Tú puedes, Sueyou. Desata un torbellino alrededor de Purloin. Sueyou se impulsó de nuevo, batiendo sus alas con fuerza y provocando un pequeño tornado que arrastró la tierra cercana y provocó el crujido de las ramas de los árboles. Purloin miró al viento con curiosidad por un instante, pero a medida que el torbellino cobraba velocidad y fuerza, el felino se arrepentiría de su curiosidad. El viento empezó a hacer girar a Purloin con él, y a pesar de sus intentos de clavar las garras en la tierra, el Pokémon pronto giró en círculos pequeños y rápidos. Madison lo vio marearse y tambalearse, y vio su oportunidad de atacar. Era hora de usar una de las técnicas que Ash le había enseñado generosamente a Sueyou. Ahora, termínalo con Aerial Ace. Ordenó. Sueyou graznó afirmativamente, alejándose del torbellino y sorteando los árboles con cuidado, creando algo de distancia.
Una vez lo suficientemente lejos, dio la vuelta y se abalanzó de nuevo hacia Purloin, acelerando rápidamente hasta hacerse casi invisible. Esueyou agachó la cabeza al acercarse, embistiendo a Purloin con una fuerza increíble, lanzando al Pokémon por los aires. Cuando Purloin volvió a caer al suelo, justo en el límite del bosque, estaba demasiado aturdido y dolorido como para levantarse. ¿Sí? Exclamó Ash. Ahora es tu oportunidad de atraparlo. Bien, allá vamos. Madison se agachó y sacó una Pokéball de repuesto de su cinturón, respirando hondo antes de lanzarla hacia Purloin. La bola aterrizó en el estómago de Purloin, y el Pokémon se convirtió rápidamente en energía roja antes de ser absorbido por el artefacto. Madison contuvo la respiración nerviosa mientras la bola se sacudía 1, 2, 3 veces. Pronto se detuvo, emitiendo un sonido triunfal, y sus ojos se iluminaron. «Lo logré», gritó emocionada, casi saltando de alegría. «Atrapé un Pokémon. Mi primero. Buen trabajo», elogió Ash, casi tan emocionado como ella. «Qué buena captura. Ahora ve a buscarla». Madison asintió y corrió hacia su Pokéball recién ocupada, con ganas de reclamarla y presumirla cuanto antes. Ya se imaginaba enseñándosela a Serena, enseñándole algunas de sus rutinas y subiéndola al escenario entre los vítores de un público entusiasmado. Su corazón latía con fuerza de emoción y anticipación. En su prisa por conseguir la Pokéball, no miró hacia dónde se dirigía. Justo antes de que pudiera alcanzar el dispositivo, su pie izquierdo se enganchó en una rama expuesta, lo que la hizo girar y caer al suelo. Gritó de dolor y sorpresa mientras rodaba cuesta abajo, intentando sin éxito agarrar la Pokébola de Purloin al pasar. Ash jadeó y corrió tras ella, deslizándose cuesta abajo con Pikachu a su lado. Ambos hicieron una mueca de dolor al llegar al pie de la colina, gritando de dolor al golpear el tronco de un árbol con el pie. «Madison», gritó mientras bajaba corriendo la colina. «¿Estás bien? Parecía que te dolió». Ella gimió y rodó boca arriba, apoyando el pie izquierdo en el suelo. Inmediatamente gritó y volvió a levantar el pie, agarrándose la pierna cerca del tobillo, pero intentando no tocarlo directamente. Guay, 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 cerró los ojos con fuerza mientras se sujetaba la pierna, intentando rodar hacia adelante hasta quedar sentada. «Creo que me lastimé mucho el tobillo». Ash se arrodilló junto a ella, se inclinó y la ayudó a incorporarse, antes de mirar hacia el tobillo lesionado. «¿Puedo verlo?», preguntó. Extendió la mano hacia su pie, intentando bajarle el calcetín con cuidado. Cuando sus dedos rozaron su tobillo, ella gritó de nuevo y retrajo el pie. «¡Ay, no, no la toques!», gritó, y su mano retrocedió como si hubiera tocado una llama ardiente. Frunció el ceño, pensando mucho en qué hacer para ayudarla, pero solo se le ocurrió una cosa: llevarla con alguien que supiera lo que hacía. «Necesitamos que Brock te revise el tobillo», declaró. «¿Crees que puedes caminar?». «No», respondió sin dudar. «Me duele si alguien lo toca. Ni siquiera puedo ponerlo en el suelo». Ash asintió con un suspiro. «Bueno, entonces solo queda una cosa por hacer». Se movió para que sus pies quedaran firmemente debajo de él, luego deslizó los brazos debajo de ella y la levantó como una princesa. Ella gritó de nuevo, rodeándolo con los brazos por el cuello por reflejo, para no caerse accidentalmente. «Ash», protestó ella, incluso mientras se aferraba a él para protegerse. «Tenemos que llevarte de vuelta», insistió, volviéndose hacia la colina. «Si tienes una idea mejor, avísame». Ella gimió mientras él empezaba a subir lentamente la colina, sin tener mejores ideas, pero aún así mortificada por la situación. Al menos, agradecía haber elegido usar pantalones hoy en lugar de falda. Ash subió la colina lentamente con Madison en brazos, exhalando aliviado al llegar a la cima. Miró la Pokébola casi olvidada en el suelo antes de volver la vista hacia su compañero Pokémon. «Pikachu, ¿puedes traer la Pokébola de Purloin?». Pikachu asintió y corrió hacia la Pokébola, la agarró y la levantó por encima de su cabeza. La sostuvo en alto mientras caminaba de regreso al campamento, y Ash caminaba a su lado. Madison mantenía la vista fija en el suelo, rezando por despertar pronto y descubrir que todo era solo una pesadilla. De vuelta en su campamento compartido, los 3 viajeros restantes se preparaban para el regreso de Ash y Madison. Iris colocaba platos y cubiertos en la mesa de picnic cercana, mientras Brock se encargaba de un plato de delicioso aroma que estaba cocinando en la fogata. Serena y Delpox estaban arrodillados alrededor de una pequeña caja metálica plegable en el suelo, que Serena había convertido en un horno improvisado semanas antes. Delpox usaba sus habilidades pirocinéticas para calentar el metal, junto con el pastel de cumpleaños que se horneaba dentro.
Serena había practicado esta técnica varias veces y estaba emocionada de sorprender a la cumpleañera con él a su regreso. Brock. Ven aquí, rápido. Todos se giraron confundidos al oír la voz de pánico de Ash, pues no lo esperaban hasta dentro de una hora. Cada uno jadeó al verlo aparecer, cargando a una angustiada Madison en brazos. Este no era el regreso que esperaban. Ash. Serena se levantó y corrió hacia él, dejando a Del Pox sola vigilando el pastel. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? Madison tropezó y se cayó por una colina, explicó rápidamente. Tiene el tobillo muy lastimado. La sentó en el banco de la mesa de picnic y ella apoyó la espalda contra él mientras sostenía el tobillo lesionado en el aire. Oh, no, Serena se llevó la mano a la boca y miró el tobillo suspendido. Se inclinó, como si pudiera diagnosticar el problema si lo observaba con suficiente atención. Un momento después, sintió una mano suave en el hombro que la atraía, y se movió para colocarse detrás de Madison, permitiendo que Brock se arrodillara junto a la paciente. Necesito verla más de cerca, explicó, poniéndose inmediatamente en modo médico. Extendió la mano y comenzó a desatarle el zapato con cuidado, mientras Iris observaba con curiosidad desde cerca. ¡Ay! Madison apartó el pie, encogiéndose de dolor. No, por favor. Me duele. Hay que quitarse el zapato, explicó. Aunque no necesitara verlo, no querrás tenerlo puesto si tienes el tobillo hinchado. Madison apretó los dientes y asintió, intentando contener el dolor mientras Brock desataba y se quitaba el zapato con todo el cuidado posible. Serena se agachó y tomó la mano de Madison, y sintió cómo la joven apretaba con fuerza cada vez que los dedos de Brock le causaban más dolor. Pronto, su tobillo enrojecido e inflamado quedó expuesto, y Brock examinó la lesión con atención para determinar su gravedad, palpando con los dedos con la mayor delicadeza posible. Bueno, no parece estar roto, así que me alegro, anunció después de un minuto. Supongo que te torciste el tobillo la primera vez que tropezaste. Madison se puso seria al oír su diagnóstico. ¿Qué significa eso? Significa que no deberías apoyarte mucho por un tiempo, si puedes evitarlo, explicó. Te vendaré para que no se hinche. Eso hará que duela menos mientras sana. Genial, su voz sonó derrotada, sin energía, mientras miraba al suelo. Ya está. Se acabó para mí. ¿Qué quieres decir? Preguntó Iris preocupada. No puedo hacer más presentaciones como esta, explicó Madison, con la mirada cada vez más apagada. No puedo bailar con un tobillo torcido. No puedo seguir viajando si no puedo caminar. Soltó a Serena y se retorció las manos. Sabía que algo así iba a pasar tarde o temprano. Este es el fin de mi sueño de ser una artista Pokémon. ¿Eh? Brock ladeó la cabeza, confundido. ¿Qué? ¿Por esto? Ella lo miró, sin saber por qué él no era tan pesimista como ella. La temporada de presentaciones ya está a más de la mitad, no voy a poder volver a actuar así, ¿verdad? Bueno, quizá no por un par de semanas, admitió. Pero no es tan grave como podría haber sido. En cuanto a torceduras de tobillo, saliste bastante bien librada. Todavía quedan muchas vitrinas, ¿verdad? Sí, pero la exhibición del Kauai Town es en solo unos días. No puedo competir. Y sin eso. Pero Pueblo Kauai es un espectáculo de batallas de actuación, le recordó Serena. Tus Pokémon serán los que se muevan, no tú. Apoyó las manos en los hombros de la joven. Apuesto a que podemos conseguirte un soporte para que te apoyes. Te buscaremos un vestido más largo y nadie lo notará. Pero, Madison luchaba por conciliar su actitud derrotista con el optimismo de quienes la rodeaban. Ni siquiera puedo caminar, ¿cómo voy a llegar? Solo los estaré reteniendo. Apuesto a que Absol estaría encantado de llevarte, sugirió Ash. Te quiere tanto como a cualquier otra persona aquí. No querría que te fueras por esto. O Esquido, intervino Serena. Si es lo suficientemente grande. Pero, Madison se quedó sin palabras. Miró a uno y a otro compañero, buscando alguna señal de que solo le estuvieran siguiendo la corriente, pero no encontró nada. No te preocupes, Madison, la tranquilizó Brock. Tu sueño de ser una artista Pokémon no se va a acabar por un pequeño contratiempo como este. No lo permitiremos, ¿verdad? Ni hablar. Asintió Ash. Haremos todo lo posible para ayudarte a conseguir esas llaves de princesa. Estamos aquí para ayudarte, te lo prometo. Todos a su alrededor expresaron su acuerdo con vehemencia, especialmente Serena. Chicos, Madison sintió que le temblaba el labio, se le hinchaba el corazón y se le hacía un nudo en la garganta. Nunca había experimentado lo que era tener gente apoyando sus sueños de actuación de esta manera. La fuerza y la sinceridad de su apoyo la dejaban abrumada.
Gracias, logró decir con voz entrecortada, mientras lágrimas de gratitud empezaban a brotar de sus ojos. Muchísimas gracias a todos, se secó los ojos con el brazo. Madison. Exclamó Serena, sorprendida. ¿Estás bien? La joven no respondió, con los ojos cerrados mientras sollozaba, intentando no sollozar abiertamente. Serena se inclinó y rodeó los hombros de Madison con sus brazos, sin decir nada, simplemente ofreciéndole el mismo consuelo silencioso que su madre le había ofrecido en el pasado. Permanecieron juntas así todo el tiempo que Brock trató el tobillo de Madison, mientras Ash e Iris observaban con preocupación. Ninguna de ellas dijo una palabra más hasta que Brock terminó. Más tarde esa noche, todos se habían retirado a sus tiendas de campaña, listos para dormir después de un día sorprendentemente agitado. Serena y Madison estaban ocupadas intentando meter a esta última en su saco de dormir sin irritar su tobillo torcido, lo cual era más fácil decirlo que hacerlo. Finalmente lo lograron después de abrir completamente la cremallera del saco, y Madison se resignó a necesitar la ayuda de Serena para entrar y salir de la cama cada mañana, al menos por ahora. Este es sin duda el cumpleaños más memorable que he tenido, murmuró la niña, recostándose sobre la almohada. Bienvenida al 11, supongo. Bueno, no fue del todo malo, ¿verdad? Serena también se metió en su saco de dormir. Atrapaste tu primer Pokémon, y es genial. Purloin estará ahí mucho después de que se te cure el tobillo. Madison asintió. Y después también estuvo bien. La cena y el postre estaban deliciosos. Volvió la cabeza hacia su compañera de tienda. No puedo creer que hayas descubierto cómo hacer un pastel en medio del bosque. Serena sonrió. Bueno, no era la primera vez que lo intentaba. Me tomó varios intentos lograrlo. Bueno, estuvo genial. Lo lograste. Madison cerró los ojos y suspiró. Siento haber sido un desastre hoy. No estuviste hecha un desastre, respondió Serena. Hoy fue un desastre. Que nos lastimen así da miedo, sobre todo para los artistas. Yo también me habría preocupado. Pero ni siquiera fue eso, respondió Madison, abriendo los ojos de nuevo. Después de eso, cuando todos estaban pensando en cómo ayudarme, eso simplemente, sí. Serena se incorporó sobre un codo. ¿Qué? ¿Pensabas que haríamos otra cosa? Puaj, no sé. Madison se frotó la sien con una mano. Supongo que esperaba que hicieran lo que mis padres harían. Serena arqueó las cejas. ¿Qué habrían hecho? Probablemente solo dime que deje de viajar y vuelva a casa, respondió Madison. Lo mismo que siempre me dicen cuando los llamo por teléfono. Serena ya estaba completamente incorporada, con los ojos abiertos por la sorpresa. ¿De verdad dicen eso? ¿No quieren que viajes? ¿O, no quieren que actúes? Madison gimió. Aparentan apoyarme en mi carrera artística, pero en realidad no es así. Se incorporó apoyándose en el codo. Cuando les conté lo que quería hacer en mi trayectoria, dijeron, oh, eso suena maravilloso. Sal y alcanza a tus sueños, Madison. Bajó la mirada al suelo y su voz adquirió un tono amargo. Y luego, cuando termines de divertirte, podrás volver a casa y encargarte de la tienda familiar como se supone que debes hacer. Serena apoyó los codos en las rodillas, intentando encontrarle un lado positivo a la situación. Quizás solo están preocupados por ti. Ya sabes que los padres pueden ser superprotectores con sus hijos. Quizás pensaron que te harían daño. Me lo han dicho, respondió Madison. Pero creo que solo están inventando excusas. La gente no se lesiona siendo artista, ¿verdad? O sea, te torciste la muñeca en la clase magistral, pero aparte de eso, cosas así. Serena se quedó en silencio un momento, frunciendo el ceño y con aspecto absorto en sus pensamientos. Tras unos segundos de contemplación, salió de su saco de dormir. Déjame enseñarte algo. Madison arqueó las cejas y se incorporó con curiosidad, observando cómo Serena se quitaba el calcetín del pie derecho. Se quedó sin aliento al ver lo que había debajo. Un anillo de piel descolorida alrededor del tobillo de Serena, bordeado por tejido cicatricial arriba y abajo. ¡Dios mío! Exclamó, callándose rápidamente. ¿Qué es eso? Esto es de mis primeros intentos con la rutina de la cinta de fuego, explicó Serena. Esto fue antes de usar una llama fría. Mientras hacía un giro, la cinta se me enredó en el tobillo y me quemó muchísimo. Oh, no, oh, Dios, Madison cerró los ojos con fuerza. Todo su rostro reaccionó a la espantosa imagen que se había formado en su mente. Sí, ese día me dio un baño de realidad. Serena se cubrió el tobillo con el calcetín. Me sentía imparable en ese momento. No pensé que algo así me pudiera pasar.
Pensé que les pasaba a otras chicas que no eran tan cuidadosas. ¿Qué va? ¡Guau! Madison se quedó atónita mientras Serena volvía a meterse en su saco de dormir. La tienda quedó en silencio un momento antes de que Serena rompiera el silencio. ¿Sabes? Mi madre tampoco me apoyó mucho cuando emprendí mi camino, dijo. Me dijo que simplemente me rendiría cuando las cosas se pusieran difíciles. Pensó que no era lo suficientemente fuerte y me lo dijo en la cara. ¿Qué? Madison estaba horrorizada. ¡Qué horrible! Bueno, la verdad es que tenía razón, explicó Serena, recostándose. En aquel entonces, no era una niña muy motivada. Era un poco perezosa. Casi siempre me quedaba en casa. Supongo que por eso intentó que siguiera su camino profesional. ¿Qué fue eso? Preguntó Madison. Ella quería que yo fuera un corredor profesional de Riorn. Madison soltó una carcajada. ¿Qué? Oye, no te rías. Resopló Serena, haciendo pucheros. No estaba, bueno, al recordar cómo la tiraban del Riorn de su madre una y otra vez, no tuvo más remedio que abandonar su protesta. Perdón, es que, Madison siguió riendo mientras se calmaba. Es que no lo veo, nada más. Sí, bueno, yo tampoco, admitió Serena. Esa es una de las razones por las que me embarqué en un viaje. Solo quería alejarme de mi madre por un tiempo. ¿Y tu papá? Preguntó Madison con curiosidad. ¿Qué quería para ti? Oh, nunca conocí a mi papá, respondió Serena con naturalidad. Se fue cuando yo era solo un bebé. Mi mamá no tenía muchas cosas buenas que decir de él. No tengo ni idea de por qué se casó con él. Oh, Madison se mordió el labio, un poco avergonzada por su metedura de pata. ¿Tienes hermanos o hermanas? Serena negó con la cabeza. Soy hija única. Mi madre es mi única familia. Madison asintió contrita. Yo también tengo un par de hermanos mayores. Ojalá tuviera una hermana con quien hablar. ¿Sí? Serena sonrió mientras apoyaba la cabeza en su brazo. Creo que me habría encantado tener una hermana como tú de pequeña, Madison. Ay, me habría encantado tenerte como hermana mayor. Respondió Madison emocionada, con las palabras saliendo a borbotones, como si llevara meses reteniendo esa información. Podríamos quedarnos toda la noche hablando de cosas de chicas, podríamos intercambiar ropa, accesorios y cosas así. Serena se tapó la boca con la mano mientras reía, sin esperar una respuesta tan entusiasta, pero nada molesta. Sus ojos se iluminaron un instante después y se incorporó de nuevo. Ah, eso me recuerda. Se dio la vuelta y buscó su bolso, que estaba en un rincón de la tienda. Lo acercó y abrió la solapa superior, rebuscándolo un momento, antes de sacar una caja rectangular envuelta en papel rojo. Toma. Se lo entregó a Madison. Es para ti. Es un regalo de cumpleaños que casi olvido. ¿En serio? Madison extendió la mano y lo aceptó, sujetándolo con delicadeza y mirándolo con reverencia. ¿Puedo abrirlo? Claro. ¿Es tu cumpleaños, no? Madison le dio la vuelta al paquete y comenzó a desenvolverlo con cuidado, sin querer romperlo por falta de respeto. Enseguida lo quitó y abrió la caja rosa que se escondía debajo. Abrió los ojos de par en par y jadeó, casi dejando caer la caja al ver lo que contenía. La caja contenía una diadema de cuentas azules, un par de guantes blancos con cintas rosas en las muñecas y una gargantilla negra con un colgante dorado. Todo le resultaba muy familiar. Serena, sus ojos brillaban al levantar la vista. Son tuyos. Serena asintió, con una amplia sonrisa en su rostro. Son los mismos que usé en mi primer viaje. Ya no me quedan, pero creo que te quedarían perfectos. ¿Qué te parece? Madison volvió a mirar el regalo, abriendo y cerrando la boca varias veces, sin saber qué decir. Finalmente, dejó la caja a un lado y corrió hacia Serena, abrazándola con fuerza. Muchísimas gracias, Serena, dijo en voz baja, con un ligero temblor en la voz. Este es el regalo más dulce que me han dado en mi vida. Serena sonrió cálidamente, volviendo a abrazar a Madison y deslizando sus dedos por su cabello. Te lo mereces. Feliz cumpleaños, Max. Las dos chicas permanecieron juntas un buen rato, sin decir nada, simplemente relajándose y disfrutando del cariño mutuo. Serena cerró los ojos y acarició suavemente la espalda de Madison. Su corazón se sintió más reconfortado por el abrazo agradecido de la menor. Tal vez Serena tenía más familia de la que imaginaba.